SER Podcast. Hola, muy buenos días. Después de tantas semanas de malas noticias, la pandemia empieza a dejarnos buenas señales. El gobierno llama a no confiarse, aunque los datos del fin de semana confirman que la curva se estabiliza. La tendencia general es a la baja, pero este fin de semana ha habido algunos contagios más que el anterior. Han sido 146, un poco más. No rompe la tendencia, pero sí frena esa caída en la curva. Le da cierta estabilidad a la evolución de la enfermedad a la espera de que esta tarde el Ministerio actualice la tabla. Hay autonomías como Canarias, Murcia, Asturias o Aragón en las que no se ha registrado ningún fallecido desde el domingo. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Y son clave en ese descenso de los casos las vacunas. Hoy mismo vamos a llegar a los 9 millones de españoles con la pauta completa. Y esta será la semana en que más dosis lleguen desde que empezó la vacunación. Mariola Lourido. Esta semana se espera una lluvia de vacunas, el récord de 4,7 millones de dosis, según anunció hace unos días la ministra Darias. Además de las estables de Pfizer, hoy está previsto que AstraZeneca envíe más de 1 millón de inyecciones en plena polémica por la segunda dosis para los trabajadores esenciales de menos de 60 años. Esta semana tendría que cumplirse otra de las metas que se marcó el presidente Sánchez en su calendario, alcanzar los 10 millones de vacunados con la pauta completa, pero parece difícil de alcanzar plenamente el hito. En el mes de mayo el avance de la vacunación ha sido muy importante. Hoy se van a superar los 18 millones de personas vacunadas con al menos una dosis y los 9 millones completamente inmunizadas. En las cárceles españolas se ha vacunado ya el 60% de los presos. Son 47.000 personas en total. Para este colectivo, el de los presos, la inmunización no se hizo por edades, sino por criterios de eficacia y de acceso a los centros. Galicia es la única comunidad que no ha empezado a vacunar todavía a los presos. Teresa Rubio. Valencia los ha vacunado este fin de semana y la Comunidad de Madrid está en pleno proceso. Solo Galicia y Melilla están pendientes de comenzar. La mayoría han sido inmunizados con Janssen, que requiere una sola dosis, aunque la elección del laboratorio quedó en manos de las comunidades y varias optaron por Pfizer o AstraZeneca. De hecho, hay un 10% de ellos que están pendientes de segunda dosis. La estrategia del Ministerio pautó su inmunización el pasado 30 de marzo, antes o a la vez que el grupo 8, que es el de personas entre 56 y 65 años, pero nunca más tarde por ser un colectivo de riesgo. El 3% ha rechazado la vacuna. Hoy empieza Madrid a poner la segunda dosis a los trabajadores esenciales que ya recibieron la primera de AstraZeneca. Esta autonomía amplía también desde este lunes el horario de bares, restaurantes, cines y teatros hasta la 1 de la madrugada. Eso en Madrid. En Euskadi van a estudiar si, ahora que están mejorando los datos, pueden relajar algunas de las medidas. Están aumentando los contagios en el Reino Unido, así que se están replanteando la desescalada a pesar de que vaya muy avanzada la vacunación allí. En Alemania sucede todo lo contrario con las infecciones, porque han alcanzado ya el nivel de incidencia que les permite reabrir. Y en Francia, desde hoy, se eliminan las franjas de edad para las inyecciones, de manera que se abre la vacunación a todos los mayores de 18 años. La semana política aún no ha empezado, pero ya tiene asunto para el debate. Lo arrastra desde la semana pasada y lo va a arrastrar en los meses que vienen. Los indultos a los presos del Procés. Los indultos que estudia y que prepara el gobierno, que pide a la Generalitat de Cataluña, la de Pere Aragonés, que asuma su parte del coste político. Ese coste que asumimos desde el gobierno de España, alguien lo tiene que asumir desde Cataluña. Alguien tiene que asumir también la responsabilidad. Ha dicho el presidente Pere Aragonés que la mesa de diálogo entre gobiernos debe retomarse antes de que llegue el verano, es decir, dentro de unos pocos días. Esta mañana les vamos a detallar en Hoy por Hoy que el gobierno no comparte esas prisas y comprobaremos cómo el PP, que coincidirá con Vox en la manifestación prevista en la Plaza de Colón del próximo día 13, sube el tono contra el Ejecutivo. Ana Beltrán es vicesecretaria de Organización de los Populares. Sánchez cede ante los chantajes de sus socios independentistas y es traición y la máxima traición que quieren hacerlo rápido para dar una puñalada a España por la espalda para que la gente no se entere. Un robot submarino se incorpora este lunes a la búsqueda de Ana y Olivia, las dos niñas desaparecidas junto a su padre en Tenerife. Hace más de un mes que se perdió la pista de estas dos menores de 1 y 6 años a las que hoy se va a seguir buscando en el mar. Hoy cerramos un mes de mayo negro de violencia machista con 8 víctimas mortales, la última una mujer de 41 años en Guadalajara. Y la otra noticia es el precio de la luz. Porque a partir de mañana va a entrar en vigor la nueva factura que incentiva el consumo en las llamadas horas valle, de madrugada y durante los festivos y fines de semana. La hora punta va a ser más cara que ahora, aunque según el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, el nuevo sistema va a permitir un mayor ahorro para los consumidores. Y de la crónica internacional, Bayo, las novedades nos llevan de Israel a Estados Unidos. Sí, en Israel la oposición está a punto de llegar a un acuerdo para formar un gobierno de unidad, una amalgama de 8 partidos, encabezada por el ultraderechista religioso Naftali Bennett, que apoya la anexión de gran parte de Cisjordania, y apoyada por el centrista Yair Lapid, que desalojaría
sacaría del poder a Benjamin Netanyahu, quien acusa a Bennett de traicionar a la mayoría de ciudadanos que votaron por partidos de derecha. El aún primer ministro, que cumple ya 12 años en el cargo, se enfrenta a un futuro complicado con un juicio pendiente por corrupción. Esto mientras en Estados Unidos el presidente Joe Biden ha advertido a Vladimir Putin de que no permitirá sus abusos a los derechos humanos. Algo que le hará saber personalmente, ha dicho Biden en la reunión que ambos mantendrán cara a cara en Ginebra el próximo 16 de junio. Es lunes, es 31 de mayo. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días, Astre. Yo sé que ahora no fumáis, pero quería preguntaros si habéis fumado alguna vez. Yo tampoco, yo no. Tampoco. Nunca Bueno, he fumado. No. Pues entonces os habéis ahorrado el durísimo proceso de dejarlo porque es muy necesario. Yo tampoco fumo, así que los tres pertenecemos a ese 22%, no pertenecemos a ese 22% de españoles que todavía sí lo hacen. ¿Y por qué contamos esto? Bueno, pues porque hoy es el Día Internacional sin Tabaco. Así que quien esté planteándose lo de dejar de fumar, que sepa que hoy es un buen día, eso es. Eso es, y si aún no se lo plantean, vamos a darles algunos datos. El tabaco provoca 70.000 muertes prematuras al año. Si nadie fumara en España, la incidencia del cáncer se podría reducir hasta un 30%. Estos son solo algunas cifras, pero yo creo que es suficiente al menos para replanteárselo. Pues mira, con ese mensaje de concienciación vamos a empezar este lunes, que además nos trae tiempo un poco revuelto, ¿no, Sonia? Sí, vamos a tener nubes en buena parte del país que van a dejar algunas lluvias a lo largo del día en Galicia, el Cantábrico, en todo el sistema central y en los Pirineos. Las temperaturas se mantienen parecidas, eso sí, suaves a primera hora y por encima de los 30 grados en la mayor parte de comunidades a partir de mediodía. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Lo decíamos en portada, España se encamina a los 10 millones de vacunados por completo, con la pauta completa. Aquí el objetivo es tener al 70% de la población inmunizada a finales de verano, pero hay otros países europeos en los que han pisado el acelerador, Sonia. Un ejemplo es Francia, donde desde hoy se empieza a vacunar a todos los mayores de 18 años. Claro, los centros de vacunación llaman a la paciencia porque en ese grupo de edad todavía quedan casi 30 millones de personas por recibir esa vacuna. París, Irene Casado. Esta misma mañana Francia inaugura una nueva y más que esperada etapa en su campaña de vacunación. Todos los mayores de 18 años sin condición alguna pueden acceder ya a los sueros contra el coronavirus. Los requisitos ligados a la edad o al estado de salud de los ciudadanos que han dictado hasta ahora el ritmo de las labores de inmunización desaparecen. En total, 28 millones de personas son elegibles desde hoy mismo para ser vacunadas. Eso sí, la principal plataforma de citaciones ha advertido ya a los franceses de que tendrán que ser pacientes, ya que el número de dosis es todavía restringido y la capacidad de los centros de vacunación está limitada a 500.000 pacientes diarios. Hasta ahora, más de 25 millones de personas han recibido al menos una primera dosis contra la COVID-19. El objetivo del gobierno francés es alcanzar los 30 millones a mediados del próximo mes de junio. En Alemania la vacunación, pero también los test de antígenos gratis permitirán al país entrar en la nueva normalidad en este mes que está a punto de comenzar. Se espera entonces una desescalada progresiva ya con una incidencia muy baja en todos los estados. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Todos los estados federados de Alemania han quedado por debajo de una incidencia semanal de 50 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un descenso del 45% en apenas una semana. La caída de las cifras de infección anima a los alemanes a encarar con optimismo el mes de junio y las vacaciones escolares de verano, que en algunas regiones comienzan a finales de mes. La posibilidad de hacer test de antígenos gratuitos y el buen ritmo de la campaña de vacunación son las claves para seguir avanzando hacia la siguiente fase de la desescalada, que solo se conseguirá con una incidencia semanal inferior a 35 casos por 100.000 habitantes. De momento ya están abiertas las terrazas, museos, conciertos al aire libre y piscinas, aunque para acceder sea necesario presentar un test de antígenos negativo o la cartilla de vacunación con la pauta completa frente al COVID. De ahí que el mercado de los centros de pruebas ha crecido de forma sorprendente en todo el país y ya se han detectado numerosos fraudes. El propio ministro de Sanidad ha asegurado en su cuenta de Twitter que cualquiera que use la pandemia para enriquecerse debería sentirse avergonzado. El contraste lo encontramos en Reino Unido. Cuenta esta mañana la prensa británica que el gobierno de Boris Johnson prepara ya la segunda dosis de la vacuna para que todos los mayores de 50 la reciban antes del 21 de junio, que es cuando culmina la desescalada. Pero esa fecha puede verse aplazada si siguen aumentando los contagios, como está ocurriendo ya con el avance, además de la cepa india, que supone el 75% de los casos que se detectan. El 14 de junio el gobierno confirmará si finalmente culmina
elimina su desescalada o la aplaza, decía el ministro de Vacunación. Y en Portugal, las autoridades sanitarias han pedido prudencia a las personas que estuvieron en contacto con los británicos que asistieron a la final de la Champions en Oporto. El gobierno ha recibido críticas por su gestión del evento, en el que se vieron aglomeraciones sin respetar las recomendaciones sanitarias. Lisboa, Lucas Font. El gobierno portugués insistió durante días que la final de la Liga de Campeones se desarrollaría con todas las garantías, pero lo cierto es que muchos de los más de 15.000 aficionados británicos no respetaron el protocolo de seguridad. Algo que ha despertado la preocupación de las autoridades sanitarias y las críticas de políticos y empresarios. El primer ministro António Costa debería dimitir, ha asegurado el presidente del Fútbol Club de Oporto, quien ha lamentado la falta de un criterio uniforme para la celebración de eventos deportivos. Para evitar posibles brotes, las autoridades sanitarias han pedido a las personas que estuvieron en contacto con los seguidores británicos que limiten sus contactos al mínimo durante las próximas 2 semanas, en un momento en el que la incidencia acumulada sigue en ascenso en ciudades como Lisboa. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Este lunes cerramos un mes de mayo terrible para las mujeres. La violencia machista se ha llevado la vida de 7 mujeres y el hijo de una de ellas. La última se llamaba Nicoleta, tenía solo 41 años, la mató su pareja de 54, que ya está detenido y a la espera de pasar a disposición judicial. Ser Guadalajara, Jesús Blanco, buenos días. 3 días de luto oficial en Alovera por el asesinato machista de una de sus vecinas la noche del sábado. Nicoleta Clara tenía 40 años, fue apuñalada por su pareja, un hombre de 54 años, del que no constan denuncias previas por violencia de género. La mató en el domicilio en el que convivían. Él mismo llamó a los servicios de emergencia, que a su llegada solo pudieron confirmar la muerte de la mujer. El hombre ha sido detenido, está a la espera de pasar a disposición judicial. Con estas serían 7 las víctimas de esta lacra en 2 semanas, 6 mujeres asesinadas y un niño. Es el primer asesinato en Castilla-La Mancha en este 2021. Cerca de un centenar de personas se concentraban ayer en Alovera para mostrar su enérgica repulsa. La subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez, condenaba también estos hechos. Condenar enérgicamente otro asesinato más de una mujer a manos de su pareja. No podemos permitir que esta lacra siga extendiéndose. También el presidente de Castilla-La Mancha ha expresado su rotunda condena de estos hechos y traslada el firme compromiso de su ejecutivo en la lucha contra la violencia machista. Y luego está la angustia por Ana y Olivia, las 2 niñas de 1 y 6 años desaparecidas junto a su padre desde hace ya más de un mes en Tenerife. Hoy un buque especializado se suma a la búsqueda en el mar. Radio Club Tenerife, Héctor Palmero. Hola Ángeles, un barco que tal, buenos días, un barco que dispone de un sonar que va a rastrear ese área en la que fue encontrada a la deriva la lancha del padre de las niñas desaparecidas el pasado 27 de abril. Es en esa zona, la última en la que dio señales de vida el móvil de Tomás Jimeno, donde se van a centrar los esfuerzos durante esta semana. La intención, tratar de buscar alguna pista, identificar algún objeto extraño en el fondo marino y, si es posible, subirlo luego a la superficie con un robot submarino que puede trabajar hasta los 2.000 metros de profundidad. Al margen de esta acción, la investigación prosigue también por otras vías para esclarecer un suceso que continúa tratándose como un secuestro. Y en la política seguimos a vueltas con los indultos. En este mes que está a punto de empezar veremos de nuevo la foto de Colón y en el Congreso la comisión de la trama Kitchen entra en su recta final. Este martes acude el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, al que Villarejo responsabilizó la semana pasada de haber ordenado el operativo para espiar a Bárcenas. Informa Javier Torres. En la recta final de las comparecencias, la comisión Kitchen se adentra esta semana en el terreno más político. El martes acude al Congreso el popular Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía, exsenador y a quien Villarejo responsabilizó el pasado jueves en el Congreso de haber ordenado el operativo parapolicial para espiar a Bárcenas. Ese mismo día acude también a la comisión el conocido como el cura de la Kitchen, Silveiro Nieto, amigo del exministro Jorge Fernández Díaz y a quien se apunta como mediador en la operación. El miércoles está citada Dolores de Cospedal, quien según Villarejo estaba, como también lo estaba Rajoy, al tanto de la operación Kitchen. Cospedal, algunas de cuyas personas de confianza tuvieron que ver directamente con la organización de la presunta trama de espionaje, acudirá acompañada de su esposo Ignacio López Hierro, que también tiene que declarar, y quien es señalado por haber puesto en contacto al jefe de seguridad de su esposa en Castilla-La Mancha, cuando ésta era presidenta, con Villarejo. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En Estados Unidos, Joe Biden ha advertido esta noche a Rusia de que no va a tolerar la vulneración de derechos humanos.
Washington y Moscú no pasan por el mejor momento. Biden irá a Ginebra a mediados de junio para reunirse con Putin con la idea de limar asperezas, pero el mandatario ha marcado ya las líneas rojas de esa reunión en un discurso esta madrugada durante el Día de los Caídos. Washington, Marta del Vado. La Casa Blanca mantiene la reunión entre Biden y Putin prevista para el 16 de junio en Ginebra, a pesar de que Microsoft alertara hace unos días de un nuevo ciberataque contra agencias del gobierno federal llevado a cabo por un grupo de piratas informáticos vinculados a la agencia de inteligencia rusa, según Estados Unidos. Microsoft asegura que los hackers han tenido acceso a correos electrónicos de 150 agencias gubernamentales y a ONGs relacionadas con el Departamento de Estado, en concreto con USAID, la Agencia para el Desarrollo. El presidente estadounidense confirmó ayer que en la cumbre bilateral con Putin tratará el tema de los derechos humanos y los ciberataques. Biden impuso en abril la última ronda de sanciones a Moscú y expulsó a varios diplomáticos rusos, en parte por abusos de derechos humanos en Crimea y por un ciberataque similar que Rusia niega. Esto, sumado a la interferencia electoral, ha deteriorado las relaciones entre los dos países, aunque Biden espera con esta bilateral abrir un canal de comunicación estable entre los dos gobiernos. Estados Unidos precisamente va a participar con Marruecos en un desfile militar en el Sáhara Occidental. Rabat lo considera un claro respaldo de Washington a su soberanía sobre la excolonia española. España ha rechazado participar en las maniobras que empezarán la semana que viene para evitar legitimar la ocupación del Sáhara. Rabat, Sonia Moreno. El primer ministro marroquí, El Othmani, señaló en Twitter que parte de los ejercicios militares del African Lion este año se celebrarán en la ciudad de Dakhla y en la localidad de Maghbes, próxima al muro de seguridad y a 80 kilómetros de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Precisamente es la zona de hostigamiento del Frente Polisario desde que declaró la guerra a Marruecos el 13 de noviembre de 2020, tras la ruptura del alto el fuego por parte de las Fuerzas Armadas marroquíes. Los ejercicios se celebrarán del 7 al 18 de junio con 10.000 soldados marroquíes y estadounidenses junto a 8 países, además de observadores de otros 21 estados sin la presencia de España. El Othmani asegura que se trata de la culminación del reconocimiento estadounidense de la marroquinidad del Sáhara por parte de la administración Biden, después de que el 10 de diciembre Donald Trump emitiera un decreto presidencial reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Hay más cosas de la actualidad internacional, Sonia. En Israel, la oposición prepara una operación para apartar del poder a Netanyahu, que lleva 12 años como primer ministro. Un giro en la política de ese país liderado por el partido de extrema derecha, que está dispuesto a formar un gobierno de unidad con una amalgama de partidos de todas las ideologías. Naftali Bennett, exministro de Netanyahu, cree que es un momento decisivo y que hay que asumir responsabilidades. Israel lleva 4 elecciones en 2 años porque ningún partido ha sido capaz de formar gobierno. Netanyahu ha acusado a Bennett de traición. Y Francia ha movilizado a su ejército para buscar a un exmilitar que ha disparado a la nueva pareja de su exnovia y a varios policías. Este es el sonido de los helicópteros. La búsqueda se está produciendo desde el sábado por aire y por tierra en la localidad de Limoges, al sur del país. El supuesto agresor de 29 años tiene antecedentes por violencia machista. Ser Podcast. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. A lo largo del año hemos contado noticias extrañas, incluso increíbles, pero hoy algunas más increíbles que otras. Mira, hace unos meses un artista puso una escultura en una plaza de Milán, nada menos que en la plaza de la Scala. Se veía la plaza adoquinada y unas cintas en el suelo que marcaban el espacio que teóricamente ocupaba esa escultura. Pero no había escultura, porque era invisible. Y dijo el artista, que se llama Salvatore Garau, que aquello tenía un motivo. È un po' di anni che penso le sculture invisibili sono la perfetta metafora dei tempi che stiamo vivendo. Sé que es una metáfora del tiempo que vivimos. Es verdad que Marcel Duchamp revolucionó el arte porque colocó un urinario en una exposición, pero esto es otra cosa, esto es el vacío directamente. Debe de ser una metáfora porque ha vendido la escultura a la que puso como título Io sono, yo soy. Entonces ha vendido la nada. Ha vendido la nada, sí. Y ni siquiera es que haya vendido humo, que podría ser otra metáfora. Es que ha vendido el vacío. ¿Y a qué precio se lo han comprado? Mira, salió a subasta con el precio de 6.000 euros, lo ha vendido por 15.000. Dicen que por el prestigio que tiene el artista, que quiere colocar más esculturas como estas, no cuesta mucho hacerlas en otras ciudades del mundo. Claro, es vender el aire. Bueno, no se sabe quién la ha comprado, insisto, 15.000 euros. Se sabe que el que se la ha comprado se ha llevado un certificado y ya está. Pues sí que es una metáfora de nuestro tiempo. Es inquietante pensar el mundo en el que estamos. Bueno, lo iremos comprobando al hablar de la actualidad de esta mañana, en la que estábamos muy pendientes de conocer una novedad en el deporte. Porque este fin de semana nos ha dejado, por ejemplo, la victoria del Barça femenino en la Copa de la Reina. Han ganado Champions League, ahora la Copa. Nos
Nos ha dejado también la derrota del Barça de básquet, que perdió la final de la Euroliga ante el Efes turco, pero la noticia de la que estábamos pendientes a esta hora tiene que ver con el Madrid. Es la carta de despedida que Zidane le ha escrito precisamente al Real Madrid, que publica el diario AS. Y que se puede leer esta mañana en ese periódico. De la carta, Manu Carreño, buenos días. Hola, Ángels. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Bueno, me llama la atención que se marcha no porque esté cansado de entrenar, no porque abandona, no porque se baja del barco. Dice Zinedine Zidane en esa carta abierta que manda al diario AS y que quiere transmitir al madridismo este mensaje: por encima de cualquier otro me quedo con este, Ángels. Me voy porque el club no me da la confianza que necesito. Luego, si quieres, repasamos más detalles. Pues pero repasamos. Tremendo. Que es jugoso. Luego entramos en el detalle, Manu. Es lunes, es día 31. Hoy se acaba el mes de mayo. Y estos son los titulares de la mañana. España termina el mes de mayo con 18 millones de españoles con al menos una dosis de la vacuna. Esta semana va a llegar una remesa récord con más de 4.600.000 nuevas dosis. Los contagios, aunque de forma más lenta, han seguido a la baja. En Europa, Francia abre hoy la vacunación a los mayores de 18 años y en Alemania la baja incidencia del virus permite comenzar una nueva fase de desescalada. Mientras en Reino Unido el gobierno no descarta frenar la vuelta a la normalidad por la expansión de la cepa india. La violencia machista ha acabado con la vida de 7 mujeres y un niño en las 2 últimas semanas en nuestro país. La última ha sido una mujer, tenía 41 años en Guadalajara. Hoy un buque especializado se va a sumar en Canarias a la búsqueda de Ana y Olivia, las 2 niñas desaparecidas hace más de un mes junto a su padre. El gobierno dice estar dispuesto a asumir el coste político de los indultos a los presos independentistas para normalizar la convivencia en Cataluña. Moncloa aplaza de momento la mesa de diálogo a la que urge el nuevo gobierno. Este martes entra en vigor la nueva factura de la luz que incentiva el consumo en las llamadas horas valle. La hora punta va a ser más cara que ahora. Según el gobierno y la CNMC, el nuevo sistema va a permitir un mayor ahorro para los consumidores. En Israel, la oposición prepara una operación para apartar del poder a Netanyahu, que lleva 12 años como primer ministro. Ha sido el líder del partido de extrema derecha el que ha tomado la iniciativa para formar un gobierno de unidad con otros 6 partidos. ¿Qué más cosas hay, Sonia? Los equipos de rescate van a retomar esta mañana la búsqueda del estibador desaparecido en el puerto de Castellón después de que volcara el buque en el que estaba haciendo tareas de descarga. El cadáver de otro compañero ya se ha recuperado del agua. Radio Castellón, Alberto Suárez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El objetivo de esta mañana es seguir con la búsqueda del segundo de los desaparecidos, un estibador español de 36 años. Los trabajos se centrarán en el entorno más cercano al buque por parte de los grupos especializados de buceo. Se han unido al dispositivo de búsqueda el helicóptero de la Guardia Civil para sobrevolar la zona, inspeccionar la lámina de agua y un robot submarino de la Universidad Jaume I de Castellón y otro de salvamento marítimo enviado desde La Coruña. El puerto de Castellón se mantiene cerrado al tráfico, pero se ha organizado un dispositivo especial de salida para los buques pesqueros. El comité de empresa de Alcoa inicia esta semana las reuniones con los potenciales compradores de la fábrica. Vecinos y trabajadores de la comarca de Amariña se han concentrado este domingo, justo un año después de la presentación del ERE que afecta a más de 500 trabajadores. Radio Galicia, Saime López, bo día. Bo día, una protesta más para pedir a la Xunta y Gobierno Central que dejen de tomarles el pelo e impulsen la venta de la planta de San Cibrao. ¡Fora yanquis! En juego más de 500 puestos de trabajo, hay 6 inversores interesados. El gobierno se ha ofrecido a colaborar en la operación a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. De momento, la operación está paralizada. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Vamos ya con el repaso a la prensa con Pablo, con Sastre, con Bayo. Pablo, vamos a empezar con la polémica que venimos arrastrando de la semana pasada y que seguiremos arrastrando las próximas semanas. Sobre los indultos, ¿qué dice la prensa? Con más detalles que aporta, sí, el principal titular, por ejemplo, del diario El País este lunes. Cuenta que el gobierno quiere reforzar sus argumentos a favor de esta medida de gracia a los líderes del Procés, acelerando la reforma del delito de sedición en el Código Penal. Es algo que el gobierno ya planteó antes de la pandemia y que ahora quiere agilizar, incluso este mes, cuenta El País, para reforzar, como decimos, esos argumentos a favor del indulto. En este diario, Xavi Vidal Folk se pregunta sobre los indultos, ¿por qué a Tejero sí y a Junqueras no? Destaca que si, tal y como asegura la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, esta medida desarma al independentismo y evidencia que España no es enemiga, pues podría entrar este indulto bien en el supuesto de utilidad pública para concederlo, que tipifica la ley. Hay más encuestas en la prensa conservadora relacionadas con esta medida. La Razón refuerza lo que llama el castigo al PSOE por esta medida. Castigo en 2 de sus territorios históricos, como son Andalucía y Castilla-La Mancha. En Andalucía los socialistas cuentan que perderían las elecciones si Moreno Bonilla podría gobernar con el apoyo de Vox. En Castilla-La Mancha, Paje también cedería la mayoría a un pacto entre la derecha y la ultraderecha.
ultraderecha. La Vanguardia cuenta cómo esta polémica ha reabierto la pugna por el voto de la derecha, precisamente, cómo la postura de Pablo Casado sobre este asunto y su alejamiento de Vox se vuelve a poner a prueba, intentando evitar la fuga de votos hacia los de Abascal. El Mundo recurre a unas declaraciones este domingo del presidente del PNV, de Andoni Ortúzar, sobre estos indultos, para asegurar que los nacionalistas vascos quieren aprovechar este río revuelto, la supuesta debilidad de Sánchez, para exigir otro modelo territorial. Y en este diario Edmundo Val defiende que este indulto adultera la historia. Sobre indultos, el catedrático de Derecho Tomás de la Cuadra Salcedo firmó hoy una tribuna en El País en la que dice: no hay desde luego razones de justicia para el indulto, tampoco de equidad. La conveniencia pública sería la única cuestión a dilucidar, pero la conveniencia no tiene nada que ver con aliviar la situación personal, menos con obtener apoyos en el Congreso, sino con rebajar la tensión. La conveniencia solo puede residir en los efectos que a corto o medio plazo para el indulto pueda tener en la ciudadanía catalana. Si el Gobierno cree fundadamente que el indulto parcial es la única forma de empezar a arreglar el problema, entonces no solo es que pueda darlo, sino que debería hacerlo, escribe de la Cuadra Salcedo. Y en La Vanguardia, Antoni Puigverd dice que viene un horizonte menos polarizado, así que se abre una disputa pragmática entre Esquerra y el PSC. Y la actualidad internacional, bueno, muy marcada por todo lo que viene desde Israel. El acuerdo aún no está cerrado para la formación de ese gobierno de unidad, dice Haaretz, pero Israel no ha estado tan cerca de reemplazar a Netanyahu desde el año 2009. Haaretz, que por cierto cree que aunque Netanyahu abandone el puesto de primer ministro, sus seguidores van a seguir convergiendo en lo que definen como una secta cada vez más rabiosa, separada del resto de la sociedad y que ve en todos los demás a enemigos. La decisión de Bennett de derrocar a Netanyahu, dice el más conservador Jerusalem Post, es el primer paso de Israel hacia la cordura, una oportunidad, dicen, para el relanzamiento nacional. Esos son los análisis que se hacen desde Israel, desde la prensa internacional, con paz de espera, a la espera de que se anuncie formalmente esa formación de gobierno. La imagen de Benjamín Netanyahu ilustra hoy varias portadas de la prensa nacional, aunque no es el único asunto internacional que ocupa espacio hoy en nuestros diarios. Por ejemplo, también está Bielorrusia. No sé si recordáis que la semana pasada contábamos que se habían requisado los teléfonos de los líderes de la Unión en la cumbre que mantuvieron precisamente justo después de todo el embrollo de Bielorrusia. Bueno, pues el país cuenta que fue en un momento en el que se debatió sobre ese incidente con el avión en Minsk, y fue allí cuando expresaron los líderes europeos, muchos de ellos abiertamente, su temor a que Rusia intente anexionarse ese territorio, que intente anexionarse Bielorrusia. También hay informaciones relacionadas con la crisis con Marruecos. Cuenta La Razón que Rabat tiene intención de romper relaciones con Madrid si no hay medidas contra el líder saharaui, contra Ghali, que declara esta semana en la Audiencia Nacional. Y en El Mundo, pues un asunto mucho más cercano, que es la Operación Kitchen. Avala este diario en su portada la declaración que escuchamos la semana pasada del excomisario Villarejo. Dice que las agendas que le intervinieron incluyen anotaciones comprometedoras para el expresidente y para Dolores de Cospedal. Según estas informaciones, estuvieron al tanto de todo. ¿Qué has encontrado hoy de la pandemia en la prensa internacional? Mucho, Bayo. Mira, varias historias. En el New York Times cuentan que American Airlines y Southwest, dos de las principales aerolíneas, van a dejar de servir alcohol a bordo de los aviones por la cantidad de incidentes que se dan con la gente que se pone un poquito más allá, se toma 2 o 3 cervecitas y se niega a ponerse la mascarilla o se la quita en pleno vuelo, etcétera, etcétera. 1900 denuncias por quitarse la mascarilla a lo largo de este año. El New York Times también cuenta que miles de latinoamericanos acomodados están viajando a Estados Unidos para vacunarse, entre ellos una fotógrafa argentina, un influencer colombiano, un agente inmobiliario paraguayo. Frustrados por la falta de dosis en sus países, muchos sienten alegría pero al mismo tiempo remordimientos. Y en el Financial Times cuentan la historia de los japoneses indignados por los planes del Ayuntamiento de Tokio para talar decenas de robles y cedros en uno de los grandes parques de la capital. Todo para hacer hueco a una zona de conciertos de cara a unos Juegos Olímpicos que 8 de cada 10 japoneses no quieren que se realicen. Dice hoy en El País Carlos Saura: yo tengo una profesión muy extraña, hacer lo que me da la gana. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Volvemos con el director del Larguero, con Manu Carreño. Manu, porque ya hemos podido leer la carta de Zidane al madridismo, carta abierta al diario AS y la explicación esa de la confianza, ¿no? Sí, sobre todo destaca ese mensaje Zinedine Zidane, y es increíble la manera tan directa en la que lo hace. No se esconde, es verdad que no lo hace en un comunicado delante de los medios de comunicación, pero además del titular que te di en la portada, cuando destacamos esa falta de confianza, dice que el club no le ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo.
Destaco este párrafo de la carta de Zidane. Dice, sí me hubiera gustado que en los últimos tiempos mi relación con el presidente hubiera sido un poquito diferente a la de otros entrenadores. Por eso me dolía muchísimo cuando leía en la prensa, después de una derrota, que me iban a echar si no ganaba el siguiente partido. Me dolía a mí y a todo el equipo, porque estos mensajes filtrados intencionadamente a los medios de comunicación creaban interferencias negativas con la plantilla. Bueno, habla claramente de una falta de confianza y de mensajes filtrados por parte del club, aunque luego agradece a Florentino Pérez todo el apoyo que le ha dado en estos años, pero evidentemente señala al club por la falta de confianza en los malos momentos, ¿no? Y de momento no hay noticias sobre su posible sustituto. No, es verdad que a todo esto, en medio de la carta de Zidane que hoy publica el diario AS de forma íntegra, que pueden leer ahí todos los lectores, el Madrid sigue a la búsqueda de entrenador y parece que lo de Allegri no sale porque se va a la Juve, lo de Conte tampoco porque no le gusta al Madrid, y lo de Pochettino parece que en París le dicen que de momento se olviden porque tiene contrato allí. Bueno, esto en el Madrid. En el Barça, una buena noticia y una mala noticia. La buena, las chicas del fútbol. La mala, la Euroliga de baloncesto. Eso es, las chicas de fútbol que lograron el triplete después de haber ganado la Liga y la Champions. Anoche ganaron la Copa de la Reina contra el Levante. Bueno, hay que recordar que ganaron también la Copa de la Reina que se tenía que haber jugado la temporada pasada, es decir, que han ganado 4 títulos en lo que llevamos en 2021. La mala noticia, el básquet, que ganaron las semifinales, pero al Armani Milán, pero anoche perdieron con el Anadolu Efes, que ya había ganado el Real Madrid en cuartos de final, así que se quedaron con la miel en los labios de haber logrado su tercera Euroliga. Se quedan con 2 y la victoria para el equipo turco. ¿Perdieron de poco? Sí, perdieron de poquito. Al final estuvieron con opciones hasta el último, casi hasta el último segundo, pero la victoria por 5 del equipo turco les da la Euroliga a ellos. Bueno, y hoy ya se concentra la selección española para la Eurocopa, que empieza en nada. Correcto. Tenemos ya la selección hoy de Luis Enrique preparada, así que ya no hay marcha atrás. Empieza hoy la era Luis Enrique en esta Eurocopa, en el primer gran torneo que va a disputar el técnico asturiano, que se tendría que haber hecho el año pasado. Y déjame que recuerde también que empiezan los playoffs de ascenso a primera. El miércoles Girona, Almería, y el jueves Rayo Vallecano, Leganés. La vuelta serán sábado y domingo, y el Sporting, que ha estado toda la temporada metido en zona de playoff, se ha quedado finalmente fuera, así que el Rayo se mete dentro, el Sporting se queda fuera. Se queda en segunda entonces el Sporting. Eso es. Y de estos 4 ya han subido Español y Mallorca a primera división, ascenso directo. De estos 4, Girona, Almería, Rayo y Leganés, los 2 vencedores de las 2 eliminatorias, se enfrentarán entre ellos y ese equipo será el tercero que sube a primera división. Pues esa es una incógnita que todavía queda por aclarar. ¿Quién acaba? Quedan varias. Exacto, quedan varias. Sí, sí. Uy, nos queda mucho todavía, quedan Manu. Varias, sí. Un beso. Otro. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángeles, y buenos días a todos. Imaginad que un día, oyentes, ponéis la radio y escucháis esto. Interrumpimos la programación para darles a conocer una noticia de última hora. Todas las opiniones de nuestros oyentes están equivocadas. Nos amplía la información Fernando Muñoz. Efectivamente, casi la totalidad de las convicciones de nuestros oyentes y en general de todos los españoles están equivocadas. Esto es lo que se desprende de o bien, imaginad que pasara esto otro. Interrumpimos la programación para darles a conocer una noticia de última hora. Todas las opiniones de nuestros oyentes son correctas. Nos amplía la información Fernando Muñoz. Efectivamente, todas las opiniones de nuestros oyentes y en general de los españoles son correctas. Es lo que se desprende de... Y ahora os pregunto, ¿cuál de las 2 noticias os gustaría más? ¿Qué preferiríais? ¿Que os demostraran que tenéis razón en todo? ¿O que estáis equivocados en todo? Pensadlo bien, hijos, que no es tema baladí. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. Hola, muy buenos días. La temperatura ambiental con este final de mayo veraniego se asemeja mucho a la temperatura política. El posible indulto a los presos del Procés ha dado argumentos a la derecha para seguir trabajando en el desgaste de Pedro Sánchez. Han encontrado además un motivo incómodo incluso dentro de ciertos sectores del socialismo, lo que amplifica todavía más el ruido. Con las encuestas empujándole, Casado cree que tiene entre sus manos la herramienta infalible para conseguir lo que lleva tanto tiempo anhelando, la salida de Sánchez de la Moncloa. Solo tiene un pequeño problema y es que no está tan solo. El resto de la derecha y la ultraderecha le acompañan
acompañan en este viaje. Y esto vuelve a unir los destinos de Casado y los de Abascal. La prueba, la cita el 13 de junio en la Plaza de Colón, la plaza fetiche para este sector de la política. Se reeditará la foto, aunque alguno de sus protagonistas, dada la experiencia, igual prefiere estar, pero sin estar. Va a activar también el PP sus famosas mesas petitorias. Las hubo para recoger firmas contra el estatut. Las habrá ahora en contra de los indultos. De aquellas firmas, todo lo que vino después. Parece que no sirve de nada la experiencia. Todo sea por la presión al gobierno, que por su parte argumenta los indultos en favor de la concordia y el diálogo, la única manera que plantea alguna posibilidad de salir del bloqueo en el que anda el tema de Cataluña. Es una decisión valiente, como otras que han tomado los gobiernos socialistas a lo largo de su historia. Soportar los envites de la derecha en el proceso, por ejemplo, para terminar con ETA tampoco fue nada fácil, pero el tiempo demostró que fue un acierto, y también en esta ocasión el tiempo dirá si los indultos fueron acertados. Habrá que verlo con perspectiva, la misma que permite ya asegurar que la política de la derecha en el conflicto de Cataluña solo lleva a la polarización y al enquistamiento de la situación. Ángeles Barceló. El tiempo está ya casi de verano, aunque van a bajar un poco las temperaturas y vienen tormentas, Jordi. Tormentas, sobre todo a lo largo de esta tarde. Especial atención, de hecho, entre esta tarde y la próxima noche en el centro, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, también en las proximidades de la Cordillera Cantábrica y un día más en los Pirineos y sobre todo en la Ibérica, con riesgo de granizo. Hoy temperaturas todavía altas de pleno verano, a partir de mañana empezarán a bajar. Buena parte de la legislatura, o al menos de su clima político, está en los próximos 14 días. El día 13, la derecha coincidirá de nuevo en la Plaza de Colón de Madrid para manifestarse contra los indultos, el mismo día en el que el PSOE votará en primarias al líder de su federación más importante, la andaluza. Así que en estos próximos 15 días, el gobierno, atento a la pugna entre Susana Díaz y Juan Espadas en el PSOE andaluz, va a explicar la oportunidad de los indultos en los que trabaja, mientras la oposición, que ha endurecido ya su discurso, va a escenificar su unidad en la estrategia contra el gobierno, en especial entre PP y Vox. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. El gobierno optan por el partido a partido, digamos. Primero los indultos. Para la mesa de diálogo que la Generalitat quiere activar antes del verano, pues ahí tienen menos prisa en la Moncloa. Esa es la primera coordenada en el mapa político para estos 15 días. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. Digamos que el gobierno da prioridad a los indultos y como sabe que el clima político se va a tensar, enfría la mesa de diálogo. ¿Habrá negociación? Vale, pero más adelante. Sí, no hay fecha para reanudar la mesa de diálogo y efectivamente en la cúpula del gobierno aseguran a la cadena SER que no tienen prisa. Hay fuentes del Ejecutivo que admiten sus dudas sobre la oportunidad, en plena tormenta por los indultos, de la foto de la bilateralidad de Pedro Sánchez y Pere Aragonés y de la mesa de los dos gobiernos. Así que esas fuentes no ven que se celebre antes del verano. Habrá tiempo para todo, nos dicen, porque en este momento están centrados en los indultos, mirando con especial atención, eso sí, al Govern y a Esquerra. Dicen miembros del gobierno que ahora hay una oportunidad para aprovechar el tiempo para la política realista. Esquerra debe encontrarse con su alma progresista ahora que preside la Generalitat. Eso plantean algunos de los interlocutores habituales del gobierno con Aragonés. Son muy importantes para el Ejecutivo los gestos que hagan los republicanos para facilitar la justificación de los indultos. Y más, seguimos luego en el abierto. Venga, hasta luego. El caso es que en Cataluña, Sergi López, buen día. Hola, buen día. El nuevo gobierno sí que tiene prisa con la mesa de diálogo. Buen día, sí que tiene prisa. Dicen que quiere que sea cuanto antes mejor, lo decía Pere Aragonés en una entrevista al diario Ara. Ha de tornar a comenzar a caminar. Ha de volver a empezar a caminar, decía Aragonés. Ha transcurrido demasiado tiempo y antes de estas vacaciones de verano se tiene que poner en marcha la mesa de negociación con el Estado. Pere Aragonés advertía también de que esta mesa de diálogo ha de tener una parte pública y una parte más privada que, sin ser secreta, sea discreta. Y mientras Aragonés presiona al gobierno español, Junts presiona a Esquerra y su hombre fuerte en el gobierno, el vicepresidente Puigneró, ha dicho que su partido será el garante de que no se rebajen contenidos en esa mesa de diálogo. Hasta luego, Sergi, buen día. Hasta ahora. Hay pues una discrepancia con los tiempos entre el gobierno y el govern, y ahora lo decía Sergi, dentro también del govern, porque no es lo mismo, de hecho es muy distinta la posición de Esquerra que la que tiene Junts. Pero lo que sobre todo hay es una discrepancia entre el gobierno de España y la oposición por los indultos. Nos dicen, no, si cometen otra vez el delito, pues entonces revertimos el indulto. Es una tomadura de pelo. Si vuelven a cometer el delito, que no se preocupen, que volverán a la cárcel porque habrá otro proceso judicial donde habrá una sentencia, y si esta sentencia es condenatoria y si hacen lo mismo, tiene toda la lógica que sea condenatoria,
acabarán en la cárcel. Bueno, es el portavoz del PP y alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que va a estar en la manifestación de Colón del día 13, pero que dice que irá a título particular. Y eso es lo que tiene que decidir ahora mismo el PP. ¿A quién manda a esa concentración a compartir foto con Vox, mientras ha anunciado el partido que recogerá firmas contra los indultos? Es la vuelta a una estrategia que el propio partido reconoció que con el tiempo no le fue bien. De hecho, fue en octubre cuando Pablo Casado decidió romper con el partido de Santiago Abascal. Es la hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado. Esto fue en octubre, en la moción de censura que presentó Abascal en el Congreso. Luego el PP fue virando esa estrategia que abandonó ya del todo en la campaña de Madrid. Y ahora, precisamente con el empuje que le da Casado, las encuestas, la victoria de Díaz Ayuso, en Génova proyectan otro discurso. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y ese discurso va a tener en su eje Cataluña. La duda está en qué representación van a mandar a la nueva foto de Colón. Sí, y al menos de momento el PP se inclina porque Casado no acuda a la concentración, precisamente para evitar repetir la imagen de aquella foto de 2019. Repetirla ahora mismo, piensan muchos en la fila popular, es que no solo daría oxígeno al gobierno, sino que supondría cortar en seco el espíritu de 4M, es decir, el del PP como única referencia del centro-derecha. Confirmado Almeida y con Ayuso respaldando públicamente la convocatoria, en Génova se limitan a decir que la dirección estará representada. El PP ve en los indultos una enorme baza política, pero esto les obliga a competir con Vox, con el riesgo de terminar siendo arrastrados. De ahí que la manifestación sea un marco verdaderamente muy incómodo para Génova. En este contexto, hoy el PP va a reunir a su comité de dirección con cambios encima de la mesa. Por tercera vez, desde que asumió el liderazgo del partido, Casado cambia de jefe de gabinete. A Pablo Hispán lo va a sustituir el diputado en la Asamblea de Madrid, Diego San Juan Benito. Hasta luego, María. Hasta luego. Pues este es el escenario que tenemos por delante en los próximos 15 días y que, aunque parezca difícil, puede subir incluso la tensión del debate público. Porque además, en paralelo están las primarias en el PSOE, que van a resolver una vieja disputa en el Partido Socialista, que lleva latente mucho tiempo entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. La campaña por las primarias en el PSOE andaluz, entre Díaz y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que empezó ayer. Necesitamos una persona que empatice y no sea de ordeno y mando, ni sea una persona que a todo el que no es vasallo lo termina humillando, dijo el alcalde de Dos Hermanas, Quico Toscano, en el mitin de arranque de la campaña de Juan Espadas. Y la disputa acaba de empezar. Diego Suárez, buenos días. Buenos días. A partir de ahora, 13 días por delante para intentar ganarse el voto de los 46.000 militantes socialistas andaluces. Juan Espadas ha arrancado en Dos Hermanas, el mismo lugar simbólico que eligió Pedro Sánchez. Y un PSOE, además, en el que lo importante sea el proyecto colectivo. No los proyectos personales, sino el proyecto colectivo de un PSOE que quiere volver a ser fuerte para recuperar el gobierno andaluz. Espadas apela a la unidad, Susana Díaz a la dignidad y a la autonomía del PSOE andaluz. Mensaje de Díaz que denuncia injerencias de Ferraz. Esta campaña es la campaña por el respeto y la dignidad del PSOE de Andalucía, que no somos una mesa de marketing político de nadie. Si Espadas cuenta con el apoyo de Ferraz, Díaz apela a la épica y baraja hasta qué punto podría beneficiarle en la polémica del indulto. El tercer candidato, Luis Ángel Hierro, puede restar votos a Espadas. Las primarias andaluzas serán el mismo día que la protesta en la Plaza de Colón. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Se va a acabar el mes de mayo y para esta semana se espera que lleguen a España más vacunas que nunca desde que empezó la campaña de vacunación, casi 5 millones de dosis. Hoy además vamos a superar los 18 millones de españoles con al menos una dosis después de un fin de semana en el que la curva se ha mantenido estable. La tendencia sigue siendo buena, la baja en general, pero este fin de semana se han notificado más contagios que el anterior, 146 más. En todo caso, Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Se notan los efectos de ese acelerón con las vacunas porque mayo ha sido el mes con menos muertos desde el verano. Unas 1.700 muertes se han notificado este mes de mayo. Es la cifra más baja desde julio y agosto, muy lejos de los 10.000 fallecimientos del mes de febrero en la tercera ola, cuando la vacunación iba todavía muy lenta por falta de dosis. La caída de la mortalidad es del 85%. Esta semana van a llegar 4,6 millones de vacunas, todo un récord, según anunció hace unos días la ministra Darias. De ellas, una cantidad importante de AstraZeneca. Se reciben más de 1 millón de inyecciones de esta marca en plena polémica por la segunda dosis para los trabajadores esenciales menores de 60 años. Este fin de semana se ha notado, como decís, un frenazo en seco en el descenso de los contagios en algunas comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco o incluso la Comunidad Valenciana. Han repuntado los positivos, aunque la evolución de los indicadores de la presión asistencial sigue siendo favorable. La vacunación avanza en toda Europa y eso hace también que en los países vecinos amplíen las medidas para su desescalada. Decíamos que en España está vacunada con al menos una dosis
el 37% de la población. En Francia es el 43%. Y desde hoy, Bayo, en Francia pueden acceder a la vacuna todos los mayores de 18 años. Unos 28 millones de franceses que van a poder reservar su cita, aunque eso sí van a tener que armarse de paciencia si se mantiene el ritmo medio millón de inyecciones diarias que tiene ahora mismo Francia. El gobierno francés mantiene, eso sí, su previsión de alcanzar los 30 millones de personas vacunadas con al menos una dosis a mediados de junio, mientras sigue cayendo la incidencia en todo el país, donde el número de pacientes de COVID ingresados en UCI ha bajado de 3.000 por primera vez desde finales de enero. En Alemania, la vacuna ha llegado con al menos una dosis a casi la mitad de sus habitantes. Y allí se generalizan las pruebas de antígenos y se acelera la desescalada. La caída del 45% de la incidencia en la última semana y el buen ritmo de la vacunación dan razones para el optimismo de cara al verano. Toda Alemania se sitúa ya por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Son casi 5 veces menos contagios que la media de España, aunque la prudencia impera en la reapertura de terrazas, museos o piscinas, para los que la cartilla de vacunación o el test de antígenos son obligatorios, lo que ha abierto, eso sí, la puerta a algunos casos de fraude. Según los datos oficiales que da cada país, Israel lleva con al menos una dosis al 62%. Estados Unidos está ya en la mitad y el Reino Unido está en este momento pues con más cifras que ninguno, en el 74%. Y casi son la mitad los que tienen la pauta completa. Pero están aumentando allí los contagios, así que se están planteando los ritmos de la reapertura. Que debería culminar el próximo 21 de junio, pero que peligra tras aumentar los casos de la variante india, que son ya 3 de cada 4 nuevos contagios. El gobierno se está planteando si dar luz verde a la vacunación de los menores de edad y si hacer obligatoria la de los trabajadores sanitarios. Y es llamativo el caso de Portugal. Con una dosis está vacunado el 44% de la población. Es llamativo porque su gobierno ha pedido prudencia a las personas que estuvieran en contacto con los seguidores que acudieron este fin de semana a la final de la Champions en Oporto, en vista de que muchos no cumplieron las recomendaciones sanitarias. A pesar de la insistencia del gobierno portugués, lo que ha despertado las críticas de la oposición y también de algunos directivos del fútbol que piden la dimisión del primer ministro António Costa. El gobierno había pedido y ha pedido ya a los ciudadanos portugueses que han tenido contacto estrecho con esos aficionados británicos que vigilen los síntomas y que traten de reducir su vida social en las próximas 2 semanas. Esto mientras la incidencia acumulada aumenta en grandes ciudades, principalmente en la capital, Lisboa. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Es la concentración en el municipio de Alovera, en Guadalajara, en repulsa por el último crimen machista. Un hombre mató allí a puñaladas a su pareja, una mujer de 40 años. Él está ya detenido. Solo en este mes de mayo han sido asesinadas 7 mujeres y el hijo de una de ellas, un niño de 7 años. Es el mes con más fallecidas desde que empezó la pandemia. Y lo hemos subrayado otras veces, Mariola. Los expertos ven evidente la relación con el fin del estado de alarma. Porque los agresores no toleran perder el control de sus víctimas y las matan. Al menos 3 de las 7 mujeres asesinadas en este tremendo mes de mayo estaban en trámites de separación de sus parejas o exparejas. Los nombres de las víctimas son Soledad Guarda, Betty, Lucía, Teresa, Katia y Nicoleta. Y el niño de 7 años, Mohamed. La última en Alovera, en Castilla-La Mancha, eleva la lista de feminicidios a 15 en lo que llevamos de año. Solo 3 habían presentado denuncia, el 80% no había buscado ayuda, aunque Igualdad afirma que hay que poner más el foco en el maltratador. Hace 10 días que la ministra Montero anunció un plan de mejora, de diagnósticos de los fallos y una revisión de los protocolos de protección para las mujeres maltratadas y sus hijos. Hasta luego, Mariola. Hasta ahora. En Tenerife sigue la búsqueda de Ana y Olivia, las 2 niñas de 1 y 6 años que desaparecieron el día 27 de abril con su padre. Ayer se incorporó a la investigación un robot submarino con el que rastrean el fondo del mar. A Canarias han llegado este fin de semana más de 270 migrantes, 270 personas en solo 3 días. Han llegado además casi 60 a Mallorca y 27 a las costas de Alicante. En total, en estos 3 últimos días, los equipos de salvamento han rescatado a más de 360 personas que intentaban llegar a España. Además, la Marina marroquí ha rescatado a otras 2 pateras con 20 personas. Y la próxima medianoche entra en vigor la nueva tarifa de la luz. Esta mañana, para empezar el abierto, hemos preparado una pequeña guía para que tengamos claro cómo nos va a cambiar el recibo y en qué franjas es mejor consumir. Porque la factura va a ser más cara en hora punta, que es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche, de lunes a viernes. De momento, este es el anticipo que nos traza Eladio Meizoso. La nueva tarifa afecta a los cargos y peajes que se suban al precio de la energía. Habrá 2 potencias, una diurna y otra nocturna. A igual potencia que ahora podremos ahorrar algo.
y 3 periodos para los costes vinculados al consumo. Hora punta bastante más cara que ahora, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes. Hora valle, muy barata, desde medianoche a 8 de la mañana y los fines de semana completos. Y horario llano el resto de horas de lunes a viernes. El Gobierno y la Comisión de Mercados y Competencia dicen que ahorraremos si trasladamos consumos a las horas más baratas, pero los expertos recomiendan más bien derivar consumos a las horas llanas. Son diurnas, de precio parecido al actual y no implican un cambio radical de costumbres. De la crónica internacional, el nombre propio es Naftali Bennett. El líder ultranacionalista en Israel, necesario para que Netanyahu siga en el poder, hombre que decanta la balanza, va a decantarla porque ahora está dispuesto a apoyar un gobierno de unidad que desaloje a Netanyahu. Corresponsal en la zona, Oriol Andrés. La era de Benjamin Netanyahu podría llegar a su fin, y es que la formación de un gobierno de coalición compuesto por casi todos los partidos opositores está desde ayer más cerca. El hasta ahora elemento discordante, el ultranacionalista Naftali Bennett, cuyos diputados son clave, anunció en rueda de prensa su voluntad de trabajar con el líder opositor Yair Lapid para formar un ejecutivo de unidad, dijo. 4 rondas de elecciones y los pasados 2 meses nos han demostrado que no hay manera de formar un gobierno de derechas encabezado por Netanyahu. O vamos a quintas elecciones o a un gobierno de unidad. Para seducirle, Lapid le habría ofrecido turnarse en la jefatura del gobierno. Empezaría Bennett siendo primer ministro y tras 2 años le sustituiría su socio. En total, el nuevo ejecutivo estaría formado por 7 partidos, que incluiría desde la extrema derecha, procolonias y religiosa del grupo Yamina de Bennett, a los laboristas o la izquierda verde. Además, deberá contar con el apoyo externo de las 2 formaciones árabes. Un gobierno débil cuya razón de ser es acabar con Netanyahu y cuyo foco estará puesto en la recuperación económica. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Pues antes que nada, saludarles a los 3. Mariola Urrea, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Antón Losada, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Ves lo de planchar por la noche tú? Pues sí, puede ser relajante, ¿no? Bueno, no digo yo que no. Ignasi Guardans, buenos días. Ignasi está planchando. Está planchando. Bueno, una vez ya me dejó colgada porque se oía pitar la lavadora. Ignasi, ¿estás ahí? Efectivamente, mis lavadoras de mañana, lo de planchar más complicado. Vale. Buenos días. La lavadora por la mañana, Ignasi, y lo de planchar ya veremos cuándo plancha. Yo lo de planchar lo descubrí con el confinamiento, ¿eh? ¿No habías planchado hasta el confinamiento, Antón Losada? No. ¿Cuántos años tienes, Antón? Esas cosas no se preguntan a un caballero. Y menos en antena. Eso es. ¿Y te plancha alguien? ¿Te plancha alguien o vas arrugado? No, me plancha. Te planchan. Pero es relajante. Es relajante, sí. Bueno, pues ahora de madrugada, cuando tengas insomnio, te levantas y ya sabes a darle a la plancha. Pero la plancha no es un problema, Ángels. Pero imagínate la vida en las comunidades de vecinos, lo entretenida que va a estar con las lavadoras a todo trapo a las 3 de la mañana. Y esas lavadoras que son un poco antiguas, que cuando centrifugan, vamos, salen hasta el pasillo. Vamos. Venga, ahora vamos a hablar ya con todos los datos, vamos a hacer un poco de análisis de lo que va a pasar a partir de esta medianoche cuando entre en vigor la nueva factura de la luz. Vamos a explicar en qué consiste y cómo nos afecta. Eladio Maizoso, buenos días. Hola, buenos días. A ver, Eladio, lo primero que tenemos que aprender es que a lo largo del día habrá 3 horarios con tarifas distintas, que el gobierno ha calificado como hora punta, hora llana y hora valle. Sí, de lunes a viernes será hora punta, que es muy cara, bastante más cara que los precios actuales, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Hora llana, de precio intermedio, muy parecido al actual, de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. Y hora valle, que es muy barata, mucho más que lo actual, desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana y los fines de semana completos. Con las pautas de consumo actuales, dicen los expertos, que en la potencia pagaremos algo menos con el nuevo modelo, pero aquí, en esta otra parte que va a la parte variable del recibo, vamos a pagar algo más que ahora si mantenemos las mismas pautas de consumo. Y tendremos además 2 potencias. Sí, una que será algo más barata que ahora durante el día de lunes a viernes y otra muchísimo más barata durante la noche y en fin de semana. Si no hacemos nada, si no cambiamos, porque nosotros ahora tenemos una sola potencia, pues tendremos la misma potencia durante todo el día. Y lo que está claro es que a igual potencia el término fijo del recibo nos saldrá algo más barato que ahora. Es decir, por este lado ahorraremos sí o sí si mantenemos la misma potencia. Por la parte fija, eso tiene que quedar muy claro. Eso. Vale. Hay que dejar claro también, Eladio, que estas tarifas no son sobre el precio de la luz,
por eso te preguntaba, sino sobre los cargos y los peajes que también se reflejan en la factura. ¿Esto qué significa? Pues sí, el precio del kilovatio hora, que es de la energía que consumimos realmente, va a seguir exactamente como ahora. Va a depender del mercado eléctrico mayorista. Y aquí, Ángeles, no es que haya 2 o 3 precios al día. Hay 24 precios distintos, pero esto ya nos está ocurriendo ahora mismo. Hay un precio del kilovatio hora para cada hora del día. Y aquí también suele ocurrir que las noches y los fines de semana son más baratos porque hay menos demanda. El modelo que ahora entra en vigor esta medianoche solo implica cambios en el pago de los otros costes del sistema eléctrico, lo que se llaman cargos y peajes, y que suponen en torno a la mitad del recibo. Así que podría ocurrir que nos esforcemos por consumir en horas valle, que planchemos de madrugada, pero sube el kilovatio hora y al final nos sube el recibo de la luz. Ahora mismo el precio del kilovatio hora está tan alto que el mes que hoy termina va a ser el mayo con el recibo de la luz más caro de la historia. Va a salir en torno a los 80 euros para un consumidor medio. Así que por mucho que nos hubiésemos esforzado con el nuevo modelo, seguro que nos iba a costar muchísimo más la luz que hace un año. Aunque hubiéramos planchado de madrugada. Con todas estas variables, Eladio, ¿cuándo es mejor usar los electrodomésticos? Yo no sé si hay una regla para ello. ¿Debemos cambiar nuestras rutinas? Yo creo que el mejor consejo que he escuchado sobre esto es el de José Luis Sancha, que es autor de ese famoso libro, Presume de entender el recibo de la luz, y estoy hablando en serio. Esto es ya un clásico para los frikis del tema de la luz, que también los hay, y que aconseja llevar el consumo en lo posible a las horas llana, que son las de precio intermedio. Le escuchamos. Al menos inicialmente, la estrategia más simple consiste en trasladar, en la medida de lo posible, consumo de horas punta a horas llano. A futuro, con la ayuda de sistemas de programación y con cambios de pautas de consumo, ya se podrán establecer estrategias de mayor ahorro, trasladando consumo a horas valle. ¿Cuáles son las horas llana? Lo repito para que nos vayamos quedando con la copla. De 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche, de lunes a viernes. Dice este experto que con el nuevo sistema un consumidor medio va a ahorrar en torno a 2 euros al mes en la parte fija del recibo, y si no cambia sus pautas de consumo, si sigue planchando a las horas en que lo hacía antes, va a pagar unos 3 euros más al mes en la parte variable del recibo. Así que, en conjunto, por lo que nos dice, ese consumidor medio, a igual precio del kilovatio hora, pagaría 1 euro más al mes. Así que yo creo, Ángeles, que tampoco es para ponernos tan dramáticos con el nuevo recibo de la luz. Y una cosa más, todo esto que hemos hablado es para los que tienen o tenemos la tarifa regulada por el gobierno, el llamado PVPC. Los que están en el mercado libre van a depender en buena medida de cómo les traslade todos estos cambios su comercializadora. Eladio, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Antón, ¿te ha explotado la cabeza? Bueno, yo es que hace tiempo que dedico parte de mi tiempo a seguir el tema de la factura de la luz. ¿Y has llegado a alguna conclusión? Que es incomprensible. Y la primera es que es incomprensible, no hay más que seguir la explicación, es decir, sí. A pesar de lo bien que lo ha explicado, es que llega un momento que cualquier persona que no esté en esto se pierde. Sí. Porque está la cantidad de variables que hay que controlar y son tantas las posibilidades dentro de cada variable que es muy difícil, ¿no? Yo lo único que he aprendido después de años estudiando el tema de la electricidad y sobre todo su impacto sobre consumidores es que las compañías eléctricas en España siempre ganan. Pase lo que pase, ellas siempre ganan. Si llueve, ganan. Si no llueve, ganan. Si hace viento, ganan. Si no hace viento, ganan. Da igual, pase lo que pase, ellas siempre ganan. Y que el principal problema no está tanto en el recibo de la luz, que podría ser mucho más claro y la gente podría saber mucho más y tener mucha más claridad en lo que está pagando, sino que tiene que ver con que tenemos un mercado que es la apariencia de un mercado competitivo. Tenemos un mercado controlado por 3 como mucho 4 grandes operadoras que entre ellas se compran y se venden la energía y que, no lo digo yo, lo dicen los reguladores, las multas están ahí, o pasa que le sigue compensando no competir, es mucho más barato pagar las multas, es decir, el problema, ¿por qué España lleva más de 20 años teniendo una de las energías más caras de Europa? O sea, no hemos salido nunca de estar entre los 5 países con la energía más cara. Bueno, es evidente que tenemos un problema de competencia y un problema de mercado que no se resuelve con estos cambios en la factura de la luz. Ignasi. Sí, yo en una vida pasada yo fui portavoz, y fui diputado en la comisión que se dedicaba a controlar estos temas en el Parlamento, ¿no? ¿Qué pasado más oscuro tienes, Ignasi? Un pasado largo.
Y pasé unos años pues dedicado a estos temas y dedicado a la Comisión Nacional de la Energía y a hablar con sus miembros y a seguir este tema. Y efectivamente acabé, como se dice, con la cabeza como un bombo, que se dice, porque era muy complicado. Era muy complicado. Yo nunca puse en cuestión, hace un poco Antón y hacen otros, ¿no? Un poco no de las personas, pero una especie de mala fe intrínseca, de que realmente pues una sensación de trileros, ¿no? Que es lo que uno tiene siempre en estos casos. Yo no superé eso, pero sí realmente la sensación de que era muy difícil darle la transparencia a la factura de la luz que eso necesitaba. Desde entonces pues se ha avanzado un poco y bueno, la explicación que habéis dado pues creo que aclara algo, pero realmente sigue siendo muy complicado. Lo que sí es verdad, y eso es lo que sí puedo aportar, es que en toda Europa esta idea de ir adaptando tu jornada a los precios de la luz es habitual, ¿eh? O sea que eso sí es verdad, que la gente, yo he vivido en distintos países, como sabes, Ángel, y es verdad que bueno, pues te acostumbras efectivamente a poner la lavadora a medianoche porque sabes que estás ahorrando. Eso sí lo he vivido, y lo he vivido con todos los vecinos del edificio donde estaba, ¿no? O sea que es una dinámica a la que no está de más, que es que en España nos vayamos acostumbrando. Ahora, lo que yo todavía no sé efectivamente si eso supone, según parece, poner la lavadora a las 8 de la mañana o plantar a las 2 de la noche, pues de la madrugada, pues todavía no lo tengo claro, ¿no? Y también depende de lo que te vayas a ahorrar, porque según decía Eladio, tampoco no es tanto el ahorro, porque no depende tanto de la hora en que tú lo pongas, sino del precio que está estipulado. Es que el problema no es tanto el ahorro como lo que decía Eladio, ¿no? Ya. Este mes vamos a pagar... históricamente va a ser la más cara. Claro. Sí, y te preguntas, ¿y por qué? Sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido una gran tormenta? No. ¿Ha dejado de soplar el viento? No. ¿Vamos hacia el final de la humanidad? No. ¿Ha habido un terremoto terrorífico y ha habido una caída general del... No. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esto por qué sucede? Y solo hay una explicación, insisto, no soy yo el único que le dice, no, que es que tenemos un mercado que en realidad es un oligopolio y estamos entre comillas, secuestrados por 3-4 grandes compañías que son las que fijan en todo momento, en función de sus márgenes de beneficio, el precio de la electricidad. Mariola. Es ese método, ¿no?, de fijación del precio que hace que siempre gane las empresas a las que hacía mención Antón, ¿no? Pero yo solo un pequeño apunte previo a todo esto que estamos comentando es recordar un poco una característica de nuestro país, que es el de ser dependiente energéticamente. Esto es un lastre que nos acompaña no solo para las economías familiares, sino también para nuestra propia economía, porque el coste que genera el consumo energético para las empresas y también para las economías familiares pues es muy superior al que impacta en otros países pues que tienen recursos naturales. Hasta ahora eran los recursos fósiles los elementos más valiosos. Ahora entendíamos que las políticas de transición ecológica, con la capacidad para incrementar el tanto por ciento de generación de energía a través de otros elementos como las famosas renovables, pues iba a ayudarnos a ser un país cada vez más más independiente energéticamente. Y España en esto es un primer fila en todo lo que es la generación de energía en materia de renovables. Y sin embargo no tiene un impacto, no tiene una traducción en los precios de la luz. Todo esto estamos hablando de una cuestión, el análisis lo estamos enfocando ahora en la cuestión estrictamente económica y de costes, pero qué duda cabe que también tiene esto otro impacto. Nuestra dependencia energética tiene también unas consecuencias en términos de geoestrategia política muy significativas que en algunos momentos concretos pues los hemos padecido. Bueno, pues esto es a partir de esta medianoche que cambia el recibo de la luz. Veremos si todo el mundo pone la lavadora a partir de las 12 de la noche. Y la plancha, bueno, la plancha puede ser silenciosa, a no ser que planches escuchando música a todo trapo. O si te quemas. Para mí lo peor es el tema de la lavadora. Eso va a ser muy complicado. Me ha gustado eso de que se mueve sola y sale solo al pasillo la lavadora. Es que es verdad, hay algunas lavadoras... ¡Asaltos! Sí. Eso quiere decir que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida una de estas lavadoras. Yo la tengo. Gran imagen. Claro. Yo la tengo, la mía baja por el ascensor. Es que además el vecino de arriba baja por el ascensor la lavadora. Te resistes a cambiarla y dices, no, si todavía funciona, si te vas resistiendo a cambiarla cuando ya tiene vida propia. Y tú que eres el que está oyendo el ruido y la oyes, a ver si esta vez se estropea, a ver si peta y no le queda más remedio que cambiarla. Pero no.
Panel Abierto, Mariola Urrea, Ignasi Guardans y Antón Losada. Esta semana yo creo que el gobierno la tiene así metida dentro de un circulito rojo en el calendario, porque es una semana importante en la estrategia de vacunación. Mariola Lourido, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Y es que esta semana España va a recibir casi 5 millones de vacunas que van a ayudar a acercarse a esas 10 millones de personas vacunadas con la pauta completa. Bueno, esto es lo que pronosticó el gobierno para la primera semana del mes de junio. Sí, digamos, la segunda meta, ¿no? Cuando Sanidad publique el informe de vacunas esta tarde, vamos a superar los 9 millones de inmunizados con la pauta completa, con las 2 dosis, y los 18 millones de personas vacunadas con al menos un pinchazo, con una dosis. Cerca del 20% y el 40% respectivamente, ¿no? Esta semana se espera, como dices, una avalancha de vacunas, un récord de 4,6 millones de dosis, según anunció el otro día la ministra Darias, además de las que llegan con mucha regularidad y con mucha estabilidad de Pfizer, ¿no? Cada lunes está previsto que AstraZeneca envíe más de 1 millón de inyecciones, 1.300.000. Cuando además las comunidades están poniendo, ¿no?, la segunda dosis a los trabajadores esenciales de menos de 60 años, y cuando continúa la controversia con Sanidad, porque Madrid, por ejemplo, que va a empezar hoy, sigue recomendando AstraZeneca y no Pfizer, que fue el criterio, ¿no?, que se pactó como norma general, y como excepción AstraZeneca si la persona en cuestión pues rechazaba Pfizer. Por cierto, ¿te has vacunado de la segunda, Antón? Que te oigo ahí. Estoy esperando a que me llame el epidemiólogo en jefe. Vale, doña Feijóo. Vale, pero tú ya dijiste que tú querías AstraZeneca. Yo AstraZeneca, sí. Yo es que me guío más por la Agencia Europea del Medicamento. Soy así de europeísta. ¿Qué quieres, chica? ¿No? Ahora os pregunto por el ritmo de vacunación, pero antes de despedir a Mariola, termina mayo con una incidencia, bueno, sigue a la baja, aunque una baja, vamos a decir, un poco estabilizada. Esas bajadas tan pronunciadas que habíamos vivido días anteriores, ahora es mucho más estabilizado, y sobre todo, yo creo que esto es lo más importante, el dato de este mes, que ha sido el mes con menos fallecimientos que hemos tenido desde el verano pasado. Sí, con la cifra más baja desde julio y agosto, unas 1.700 muertes notificadas serán a lo largo de este mes de mayo, a mucha distancia de los 10.000 fallecimientos del mes de febrero, que estábamos en la tercera ola, cuando la vacunación iba todavía muy lenta por la falta de dosis. La caída de mortalidad con respecto a febrero, a ese mes, supera el 80%, es casi del 85%. La incidencia acumulada ha descendido en mayo 100 puntos, ha caído a 124, dato del viernes. Las hospitalizaciones están en nivel de riesgo bajo, menos de un 4%, por debajo de los 5.000 enfermos ingresados en planta, la mitad que hace un mes. Las UCIs están ya en riesgo medio, con 1.400 pacientes críticos y un 15% de ocupación. Porcentajes que no veíamos desde hace muchos meses, pero hay que decir, Ángeles, como comentabas, que este fin de semana se percibe que la curva sigue en una zona valle, ya no ha bajado, incluso con los datos que han hecho públicos este fin de semana las comunidades autónomas, que no los hacen todas, como sabes. Hay un ligerísimo repunte, un aumento de 100 y pico contagios más que el fin de semana pasado. Veremos qué significa. Ha repuntado los positivos en algunas comunidades como el País Vasco, Cataluña, la Comunidad Valenciana. A ver, que tiene Valencia registros mínimos de España y de Europa, que está un poco más de 30 y pico casos por 100.000 habitantes. Pero vamos, que se nota, ¿no?, la desescalada en las restricciones, que se alivian ya las medidas, ¿no? Y se nota evidentemente el movimiento social, la interacción social. Claro, yo creo que también hay un efecto psicológico que es contra el que tenemos que luchar y el que tenemos que combatir, la sensación de que esto ha terminado. No, esto no ha terminado todavía. Estamos en una situación mejor que hace un año, evidentemente, mejor que hace 3 meses, evidentemente, pero esto no ha terminado. Es importante que no se instale en nuestras cabezas el hecho y paseando por ciertas calles a ciertas horas uno tiene la sensación de que ya no hay virus. No, sigue habiendo virus, la gente se sigue contagiando, la gente se sigue hospitalizando, la gente se sigue muriendo en menor número, sí, pero todavía hay que seguir luchando contra el virus, y eso me parece muy, muy importante. Mariola, muchísimas gracias. A ti, Ángeles, y además viendo lo que está pasando en el Reino Unido, claro, ¿no? Que se llama muchísimo la atención, con
un índice de vacunación altísimo. Claro, tienen un índice de vacunación muy elevado, repunta, se están planteando, en las próximas horas lo sabremos, se están planteando si detienen la desescalada o a ver qué hacen, y preocupa sobre todo por la entrada allí, que ya es del 70%, la presencia en el Reino Unido de la variante india. Por eso también desde el gobierno de Portugal se lanzaba un mensaje después del partido de fútbol de la Champions, donde se vieron imágenes de aglomeraciones sin mantener las medidas de seguridad, aglomeraciones de británicos. Hay muchísima preocupación ahora mismo en el gobierno portugués, que recomienda a todos aquellos portugueses que estuvieron en contacto o que participaron de esas manifestaciones de alegría por la Champions, que reduzcan los contactos sociales, que mantengan una especie de cuarentena voluntaria. Mariola, muchísimas gracias. Venga, hasta ahora. Chao. Lo que es evidente, Mariola Urrea, que dijimos, ya veremos las vacunas, lo que es evidente que ese día que dijo Salvador Illa lo de la velocidad de crucero, bueno, pues razón tenía, porque la estamos consiguiendo. Sí, y yo creo que, por supuesto, hay que insistir en ese mensaje que tú señalabas de prudencia, porque todavía el virus está, pero qué duda cabe que es un éxito el haber sido capaces de gestionar en tan poco tiempo no solo la existencia de vacunas, no solo estos planes de vacunación nacional que tienen una complejidad enorme, y es verdad que estamos recuperando en cierta medida la normalidad. Se nota actividad económica, se notan turistas en los lugares donde los turistas habitualmente tienen presencia y se les identifica perfectamente, los aeropuertos, las calles de los centros de las ciudades. Y bueno, es un elemento de esperanza que también vale la pena celebrar, porque llevamos un año y medio muy duro, ¿no? Y bueno, pues creo que hay motivos para la satisfacción, motivos para la felicitación, sin renunciar a ese mensaje, insistimos todos, de prudencia. También, las dos cosas son compatibles, Ignasi, el optimismo, la esperanza y la prudencia. Sí, la llamada a la prudencia que has hecho me parece muy importante, porque efectivamente es muy fácil bajar la guardia y es natural, ¿eh? Pero una vez dicho eso, yo sí me quedaría con lo que está diciendo Mariola, porque efectivamente hay muchos motivos para el optimismo. Yo tengo esa percepción que solo los números probarán, ¿no?, dentro de pocos meses, que la recuperación puede ser más rápida de lo que algunos pesimistas creían, ¿eh? O sea que se vuelve efectivamente la recuperación de la actividad económica, que además no es recuperación al punto anterior, sino que es casi resarcimiento de actividad económica. No digo que vayamos a comprar en un mes todo lo que no hemos comprado en meses anteriores y viajar ahora pues todo lo que no hemos viajado, pero sí efectivamente hay una sensación de que tenemos deudas, entre comillas, con nuestras familias, con nosotros mismos, con nuestro bienestar, y por tanto va a pegar un chute el consumo, el viaje, el gasto, muy importante, y eso va a tener unos efectos muy positivos, y eso exige, se basa en lo bien que se ha hecho la campaña de vacunación, que también hay que felicitar una y otra vez a todos los que han participado en ella, ¿no? Antón, un minutito. Bueno, yo simplemente insistir en una idea, ¿no?, que es que esto no ha terminado, y que veo demasiada gente comportándose como si ya hubiera terminado, y no ha terminado. Si queremos que todas estas buenas perspectivas se cumplan, tenemos que reforzar la prudencia y aguantar. Nos queda un mes y medio de mantener las restricciones y aguantar, y a recordar que no ha terminado. Pues recordemos, y es muy importante, que esto no ha terminado, esa sensación ya de invulnerabilidad que parece que tienen muchos, los vacunados, pero también los no vacunados, muchos de ellos son los que protagonizan esas escenas. Este fin de semana hemos vuelto a ver escenas de fiestas en la calle, de botellones, como si esto no hubiera terminado. No ha terminado, estamos mejor, sí, muchísimo mejor, pero todavía nos queda un poquito de lucha contra el coronavirus para que podamos tener un verano lo más parecido posible al último verano sin pandemia que recordamos. Ser Podcast. En el abierto, Mariola Urrea, Ignasi Guardans y Antón Losada, y saludamos también a Inma Carretero. Hola de nuevo, Inma. Hola, ¿qué tal? Y les damos los buenos días. Buen día, Pablo Tallón.
Buen día, Ángels. Mira, vamos con el tema de los indultos a los presos del Procés. Ya saben que el Gobierno está decidido a otorgar esta medida de gracia en contra de la oposición, incluso, no solo de la oposición, sino de la oposición de algún sector del propio Partido Socialista y también la oposición de los independentistas. Pero, de momento, Inma, la Moncloa da prioridad a este asunto dentro de su agenda catalana. Sí, la Moncloa da prioridad a los indultos, se centra en eso y enfría la mesa de diálogo a pesar de la presión de Pere Aragonés para que sea antes del verano. El Gobierno, como decimos, está centrado en los indultos y fuentes de la cúpula del Ejecutivo dicen a la SER que no hay prisa para la convocatoria de esa cita del Gobierno y de la Generalitat, cuya oportunidad genera dudas en este momento. Hay quien admite en la Moncloa que en plena tormenta por los indultos le genera dudas la foto de la bilateralidad de Pedro Sánchez y Pere Aragonés y de la cita de los dos gobiernos en la mesa de diálogo. Habrá tiempo para todo, eso nos dicen, pero por ahora no tienen fecha. Están concentrados, como decimos, en la decisión sobre la medida de gracia, mirando con especial atención al Govern. Nos dicen que Esquerra debe encontrarse con su alma progresista ahora que preside la Generalitat. Eso plantean algunos de los interlocutores habituales del Gobierno con Aragonés. Los gestos del independentismo son muy importantes para el Ejecutivo en este momento para facilitar la justificación de los indultos, contestados, como dices, por la oposición y también por algunos sectores del PSOE, aunque en el Gobierno relativizan las tensiones internas en el partido por este asunto. Nos explica un ministro socialista, Ángels, que la gente en general en el PSOE entiende que hay que encontrar salidas a Cataluña con Esquerra y que apoyan al secretario general, que es el presidente del Gobierno, y dicen que eso en la cultura del partido pesa mucho. Cuenta Inma que desde la Moncloa enfrían esa mesa de diálogo, pero en cambio en el Govern, Pablo, no están conformes, quieren que sea cuanto antes. Sí, tú piensas que para Esquerra Republicana la mesa del diálogo es su gran triunfo, pero durante estos meses lo que hemos visto es que se ha ridiculizado por parte de una parte del independentismo, sin ir más lejos, de Junts per Catalunya. Hemos estado viendo, como le decía, Esquerra Republicana ha regalado tus votos a cambio de nada. Incluso es verdad que durante el mandato de Quim Torra fue la propia Generalitat que puso problemas a esta reunión. Si os acordáis, Moncloa hizo un intento en verano del año pasado y Quim Torra dijo, sí, yo estoy dispuesto a reunirme, pero cuando Pedro Sánchez me mande una orden del día donde salga, primer punto, referéndum, segundo, amnistía. Con lo cual, ahora Pere Aragonés quiere visualizar esta nueva etapa, quiere demostrar que sí que es útil esta gran apuesta de Esquerra Republicana y por eso está apretando. Él ha conseguido, en contra del criterio tanto de Junts como de la CUP, que se dé un plazo de 2 años por lo menos a esta mesa del diálogo, pero sí que necesita a nivel de imagen, a nivel de relato, que la mesa se reúna y que dé frutos, algún tipo de fruto, por lo menos en el corto plazo. Es verdad que ahora seguramente se verá el de los indultos, pero en cualquier caso la fotografía es potente y Esquerra la necesita para acabar de completar lo que decimos, este relato. Pablo, Inma, gracias a los dos. Gracias. Un abrazo. Vamos con el análisis. Mariola, el Gobierno decidido, se pronunció la semana pasada por primera vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los indultos. El Gobierno parece decidido a tirar para adelante ante la oposición de la oposición, evidentemente, de sectores, aunque lo minimizan, según decía, sectores del propio partido que lo minimiza, como decía Inma Carretero, y bueno, ante la reacción también de los independentistas. Bueno, es que es evidente que el Gobierno no puede contar con los independentistas para minimizar el coste de una medida que tiene un coste político muy alto. Lo comentábamos, lo anunciábamos un poco la semana pasada, ¿no? Sobre todo poníamos el acento aquí en el coste político de esta medida. Yo insistiría, más allá de la medida, un poco en la idea de la necesidad o no de... yo creo que sí, que hay necesidad, ¿no? Pero plantearlo como en términos dialécticos, la necesidad o no de afrontar la resolución de un problema. Porque este es el quid de la cuestión. Esto es lo que debe dilucidar no solo un gobierno, sino también en los términos en los que se debe pronunciar el resto del arco parlamentario, particularmente la oposición, para fijar posición y lo que tiene que compartir la ciudadanía. Y a veces nos distraemos en las medidas concretas que muchas veces tienen conexiones con otras acciones, como puede ser la sostenibilidad parlamentaria del gobierno o no, y que distraen de lo que es el problema principal. Y a mí me parece que el problema principal es, y en esto deberíamos estar o no de acuerdo todos, si necesitamos reactualizar
la manera de relacionarnos territorialmente, no solo con Cataluña, pero particularmente con Cataluña. Y es evidente que llevamos 10 años, más allá de la ofensiva independentista, con unas dificultades de relación, de reencaje en nuestro sistema de configuración territorial. Focalizar el debate aquí yo creo que hace más entendible las razones que luego pueden impulsar al gobierno, incluso en solitario, incluso contra todos, para acordar algunas medidas que puedan ser controvertidas y que muchas personas pueden entender o no la acción. Pero el problema es la cuestión es ¿entendemos todos los españoles que es razonable actualizar la manera de relacionarnos para que todos estemos más cómodos y, en definitiva, el proyecto de España sea más fuerte? Si la respuesta es sí, exploremos los mecanismos para hacerlo factible. Y un mecanismo, ni el único, ni el mejor, pero uno, son los indultos. Ignasi. Bueno, yo me he manifestado en contra de los indultos y porque creo que, entre otras cosas, está el debate muy distorsionado, ¿no? Y si me permites, Ángels, muy rápidamente, sí. creo que el tema de los indultos tiene 3 frentes, ¿no? Y de los 3 frentes, en mi modesta opinión, 2 no son legítimos y uno sí lo es. Hay un primer frente que es plantearlo en términos de justicia penal, es decir, la sentencia fue injusta, el Código Penal era injusto, lo que hizo el Tribunal Supremo estaba mal y tiene que venir el gobierno a arreglarlo. Esto es implícito en muchos de los razonamientos que se utilizan en favor del indulto y es una aberración. La idea de que el Consejo de Ministros es un organismo de apelación que corrige una sentencia injusta y que tiene en la cárcel a gente que no debería estar ahí. Ese tipo de argumentación vicia este debate, lo ensucia y lo hace absolutamente insostenible, porque el Consejo de Ministros no está para corregir al Supremo. Segundo aspecto, pues compasión, moralidad, citas de la Biblia, el Eclesiastés, misericordia, y entonces eso pone a todo el que se opone al indulto como el inmisericorde, el que no tiene compasión, el que es vengativo, y entonces ese tipo de discurso también vicia profundamente el debate, también lo ensucia, lo equipara al propio debate de la derecha, que también se mueve en y de la extrema derecha, que se mueve en este plano moral de vicios y virtudes, en lugar de objetivarlo en el único ámbito del debate donde sí creo que hay espacio para discutir, que es el de la utilidad pública de esto, el debate político. Y ahí yo respeto, aunque creo que se equivoca profundamente Pedro Sánchez, que él cree, y muchos socialistas creen, que con esta medida pues va a cambiar alguna cosa. Y cree que está haciendo algo que contribuye a la paz. Cree que forma parte de eso que decía ahora Mariola, y en lo que estoy muy de acuerdo, que es que hay que hacer política. Y él cree que su forma de hacer política es indultar a los presos. Bueno, yo creo que se equivoca. Creo que, sinceramente, el indulto a los presos no cambia el escenario político, no contenta al independentismo, no solo contenta a los que jamás han votado al independentismo. Y ni jamás lo van a votar. Contenta a la mitad de los votantes del PSOE en Cataluña, había encuestas este fin de semana, contenta a la izquierda no nacionalista, contenta a una serie de gente que está muy incómoda con esto, pero no va a contentar a Junts, ni va a contentar a la mayoría de Esquerra, y sobre todo va a excitar tanto el resto de España, que va a echar al PSOE del poder, y por tanto dentro de un par de años lo que va a hacer es una España mucho más tensa. Pero yo acepto que esto sí es un análisis de futuro en el que yo puedo estar profundamente equivocado y Pedro Sánchez puede estar profundamente equivocado. Pero ni moralina, ni discursos de piedad y de compasión o de venganza, ni pretender que el Consejo de Ministros corrija una sentencia injusta y gente que está en la cárcel porque no debería estarlo. Eso es aberrante. Antón. Bueno, yo creo que los indultos no corrigen nunca sentencias, ¿no? Lo que pueden corregir son las consecuencias injustas que pueden devenir de Me remito a lo que han mandado al Supremo en los argumentos, ¿eh? Lo que han mandado al Consejo para los que piden el indulto dicen lo que he dicho yo, Antón. Bueno, es lo que están en las peticiones del indulto. Pero los que piden el indulto pueden decir lo que quieran. Bueno, incluida la OGT, incluida la OGT, y catedráticos. ¿Sí? Lo que importará será los argumentos que utilice el gobierno para justificar ese indulto. Y dudo mucho que uno de esos argumentos sea que la sentencia fue injusta. Yo es que, primero, creo que el discurso contra el indulto, esto ya lo votamos en 2019. O sea, el discurso de la Plaza de Colón y de Pedro Sánchez traidor y hace lo que sea por aferrarse al poder y pacta con terroristas, con pederastas, con filoasesinos, esto ya lo vivimos. No es el único discurso contra el indulto ese, ¿no? Las caricaturas, que si no, no hay manera de debatir. Pero déjale terminar, Ignasi, déjale terminar. Pero caricaturas no, por favor. Antón.
ya lo vivimos en el hablar de caricaturas. O Don Elorza no es de extrema derecha. No puedes poner a Don Elorza en la falta de Colón. Bueno, el Eclesiastés lo citó Pedro Sánchez. Pedro Sánchez citó el Eclesiastés. Después de citar el Eclesiastés como Pedro argumento. Sánchez, Ignasi, deja terminar, Antón, que es que si no, yo no nos entiendo entendemos. que te moleste lo que va a decir Ignasi, pero que quien citó el Eclesiastés es Pedro Sánchez, no yo. Déjame Antón. pero tú lo has utilizado como argumento, hombre. Bueno, lo utilizó Pedro Sánchez. Hay un tiempo para segar y otro para Ignasi, deja terminar, Antón, verdad, por favor. Es Antón. verdad. Normalmente hay un tiempo para segar y otro para recoger. Sí. Para sembrar, sí, a lo que íbamos. Esto ya se votó en el 2019 2 veces. Y 2 veces perdió ese discurso. Entonces yo soy de los que creen que no hay un solo votante, de los que votó partidos que apoyan ahora mismo al gobierno, que no estuviera convencido de que no se iba a conceder el indulto más preavisado de nuestra historia. Porque anda que no nos avisaron veces de que esto iba a suceder. Entonces yo, primero, dudo mucho que tenga el coste electoral que se le asume. ¿Tendrá algún coste electoral? Seguramente, pero luego perfectamente manejable. Segundo, creo que muchos de los que votaron en 2019 y apoyan al actual gobierno volverán a votar, y si dejan de votar no será porque hagan algo en el asunto catalán. Segundo, creo que todos estamos de acuerdo que hasta que se resuelva la situación de los presos va a ser muy difícil avanzar políticamente en Cataluña. Y que el indulto es un paso previo para recuperar una política, entre comillas, razonable en Cataluña. Y en cualquier caso, si alguien no está de acuerdo con esto, que me digan, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan alternativo a no conceder el indulto? Exactamente, ¿cuál es el plan de los que se van a manifestar en Colón? O sea, su estrategia de salida para el problema, que estaremos de acuerdo todos, que tenemos en Cataluña, exactamente ¿cuál es? ¿Cuál es el plan alternativo a conceder el indulto, poner en marcha la mesa de negociación y vamos a ver hasta dónde podemos llegar? Porque yo no he visto hasta ahora ningún plan alternativo a ese, ninguno, absolutamente ninguno. Solo he visto, eso sí, simplificaciones, insultos, descalificaciones, decir que los que estamos firmemente convencidos de que el indulto debe concederse por razones de utilidad política, y no entramos a discutir la sentencia. ¿Por qué? Porque eso ya se discutió, eso ya es cosa juzgada, ya está, ya pasó. Es el propio Supremo el que ha reabierto este debate con un informe donde, más que informar sobre el indulto, hace como un bar de su sentencia. Es decir, vamos a refundamentar la sentencia por si no ha quedado suficientemente claro. Cosa que no tenía que haber hecho, porque lo que se le pedía, oiga, informe usted sobre el indulto. Entonces yo soy de los que creen, primero, que el gobierno debe conceder el indulto y debería hacerlo, si me permitís, en una operación relámpago. Lo que no acabo de ver muy claro es estos meses de debate completamente estéril con gente que no quiere debatir esto. ¿Por qué? Porque no les importa. El indulto es un instrumento más para tumbar al gobierno. Si mañana no se buscarán otra cosa. ¿Por qué? Porque ya hay un retrato construido. Traidor, felón. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Mariela Urrea, Ignasi Guardans, Antón Losada. Ignasi, quería responderle algo, Antón, que continuamos después de escuchar a Mariela, pero respóndele ahora. Sí, respóndele. Muy brevemente, creo que es una caricatura pretender que todos los que se oponen al indulto son de la extrema derecha. O ¿quién ha dicho eso? No, que están en Colón o que son la derecha. ¿Quién ha dicho eso, Ignasi? Oye, Antón, déjame que te estoy contestando yo, me estás consumiendo mi tiempo. Contéstame pues lo que he dicho, has no dicho lo que no los que se Pues mira, has dicho que los que se oponen al indulto quieren derrocar al gobierno. Eso has dicho, está grabado, lo pueden poner. No, he dicho que el discurso de la Plaza de Bolón se votó en 2019. Bueno, muy bien, pues entonces yo no te contesto a ti, digo lo que digo, que es que efectivamente contra el indulto hay un 45% de electores del Partido Socialista en Cataluña. Está en las encuestas de este fin de semana, está ahí en un artículo de Carles Castro que animo, y está una persona como Don Elorza, que lo pongo con nombre, espero que no se moleste porque tiene cargo público, también intelectuales de izquierda que no cito, también catedráticos de centro izquierda muy conocidos, catedráticos, pensadores, periodistas, que no son nada sospechosos a ser ni derecha ni extrema derecha, que ven en el mejor de los casos esto como inútil y en el peor de los casos como algo que perjudicará gravemente algo que todos queremos, que es que en Madrid siga habiendo dentro de 2 años un gobierno capaz de entender la España plurinacional o pluricultural o como la queréis llamar. Y en lugar de esto, bueno, pues perdona una cosa, también
a los hechos, Antón. Decir que Pedro Sánchez se presentó a la última elección hablando de un indulto, perdona, las hemerotecas. Se presentó diciendo exactamente lo contrario. Mariola. Yo creo que no podemos pretender convencer a los oyentes a partir de futuribles que no están testados. Por supuesto toda la que decisión ahora se basa en futuribles que no están testados. Son futuribles, Ignasi, son futuribles decir que dentro de 2 años la extrema derecha va a gobernar en toda España, o son futuribles decir que ayuda a la convivencia no va a ocurrir así. Ignasi, déjame a Mariola, por favor. No, a mí me parece que este es el problema de discutir sobre una medida concreta y no discutir sobre el problema. Y el problema no es los indultos sí o indultos no. El problema es si España necesita resolver una cuestión que está muy marcada por un desafecto en la manera territorial de su configuración política. Este es el gran problema que se evidenció en Cataluña de una manera determinada, pero que no es la única manifestación de nuestra erosión de la configuración de nuestra política territorial desde 1978. Tiene que ver muchísimo con el indulto. Algunos creemos que no, sí, pero porque grites mucho más no va a ser que vas a tener más razón. Este es el problema, la manera de cómo resolvemos este problema. Mira, hay quien considera que el indulto es una fórmula, y a la vista está que el indulto genera mucha crispación en torno a argumentos que nos despistan del problema principal. El problema principal es el reencaje de Cataluña con España. ¿Cómo lo abordamos? Sobre esta manera de resolver el problema, y antes lo planteaba y volveremos a ello, porque lo planteabas tú esta mañana en las claves ya, Mariola, y ahora lo decía también Antón Losada, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan del Partido Popular? De momento, el Partido Popular lo que tiene pensado es una manifestación en Colón dentro de 2 semanas. Va a acudir Vox, así que el Partido Popular estaba valorando qué representación manda, si van los máximos representantes o a ver quién va a esa fotografía, porque lo que no quieren es que se repita la fotografía. Mariola Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que no quieren es que se repita la foto de Colón con la extrema derecha. Sí, Génova insiste en que la decisión final no está tomada, se está valorando que Casado no acuda a la concentración y hoy este asunto se tratará en el comité de dirección. El PP, como dices, no quiere repetir esa imagen, aquella foto de Colón en 2019, porque repetirla ahora, piensan algunos en las filas populares, no solo daría oxígeno al gobierno, sino que supondría cortar en seco el espíritu de 4M, la victoria de Ayuso, el del PP como la única referencia del centro-derecha. Confirmada ya la asistencia del alcalde de la capital, Martínez Almeida, y con la más que probable presencia de Isabel Díaz Ayuso, que ha respaldado públicamente la convocatoria, en Génova de momento se limitan a decir la dirección estará representada. Hablaba así ayer el alcalde y portavoz popular. Animo a que la gente vaya a esa concentración en la Plaza de Colón, impulsada por una plataforma que ejemplifica que ahora mismo en España tenemos que ser conscientes de que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y por supuesto contarán con mi apoyo y con mi presencia. El PP ve en los indultos, Ángels, una enorme baza política, pero esto también les obliga a competir con Vox, con el riesgo de terminar siendo arrastrados. De ahí que la manifestación sea un marco resbaladizo para Génova. En este contexto, hoy, como decimos, el PP va a reunir a su comité de dirección. Veremos si se decide algo definitivo sobre la presencia o no de Casado. Lo que sí habrá en este comité de dirección son cambios encima de la mesa. Por tercera vez desde que asumió el liderazgo del partido, Casado va a cambiar de jefe de gabinete. A Pablo Hispán lo va a sustituir el diputado en la Asamblea de Madrid, Diego San Juan Benito. El PP habla de cambios relacionados con el impulso ideológico de cara a la Convención Nacional de Otoño. Mariela, gracias. A vosotros. Hay entrevista hoy a Pablo Casado en el Financial Times. Yo no sé si habla de los indultos o de qué habla el líder del Partido Popular. No habla de los indultos. Le califican como el líder de la resurgente oposición del centro-derecha, que según el propio Casado estaría lista para gobernar pronto. No sé si será en los próximos 12 meses, pero creo que será pronto, dice. Eso sí, Casado se esfuerza mucho por no dar alas a su probable socio de gobierno Vox, evitando responder si lo considera o no un partido democrático. Se limita a asegurar que su intención es gobernar solo, al frente de un ejecutivo de salvación nacional, en el que no descarta la presencia de figuras de otros ámbitos, no solo conservadores, liberales y democristianos, sino también ex-socialdemócratas. Un gobierno como el de Italia, añade, pero elegido democráticamente. Un gobierno capaz de aprobar reformas en 3 meses para bajar impuestos de la renta y sociedades, abolir el impuesto de sucesiones, reformar la indemnización por despido, no dice si a la baja aunque se intuye, y revisar el sistema de gobierno autonómico. Casado se enfada, señala el corresponsal del Financial Times, cuando se le sugiere que debe su impulso al resultado de Madrid. Según él, la victoria de Díaz Ayuso no es la causa, sino la consecuencia de la mejora del PP en las encuestas, que llegó a estar, dice, al borde de la muerte política. Y sobre Sánchez y su gestión de la COVID, deja esta daga de doble filo.
Las crisis fortalecen a los gobiernos incluso si las manejan mal. Las secuelas los debilitan incluso si las manejan bien. Esto es de Pablo Casado en el Financial Times. Y sobre la estrategia del PP, Sastre, hay algo que nos ha llamado la atención en su discurso y que demuestra cómo ha endurecido sus palabras, su discurso contra el gobierno. Hay varias maneras de medir el grado de crispación en el debate político y una es que pesemos las palabras, porque hay palabras gruesas que pesan más que las demás y que normalmente suelen reservarse. Una de esas palabras es traición, que no es una palabra como las demás por lo que implica en el imaginario y también en la Constitución que la registra, lo mismo que la registra y tipifica el Código Penal. Sánchez cede ante los chantajes de sus socios independentistas y es traición y la máxima traición. Esta es la palabra que ha empleado el PP, que empezaba a utilizar el partido, no ya Ana Beltrán, la vicesecretaria de organización, que lo hacía ayer mismo. Se utiliza por sistema, lo que puede tener el efecto de agravar la acusación contra Sánchez o bien acabar dejando a la palabra sin valor ni peso, sin significado apenas. Sin duda alguna sería una auténtica vergüenza y una traición a los españoles. Esto decía Cuca Gamarra. Suele ocurrir que si un dirigente o varios dirigentes repiten la misma palabra, pues no porque es casualidad, sino porque la han leído en algún sitio, generalmente en un argumentario. Se diría pues que esta palabra aparece en el argumentario. Por eso ahora quiere indultarles traicionando a su palabra, al código ético del Partido Socialista. Decía el lingüista Pancracio Celdrán, que escribió el gran libro de los insultos y un inventario general de insultos, que era en fin un sabio en la materia, que la peor ofensa que se podía recurrir, la peor palabra que podías dedicar a alguien, era precisamente llamarle traidor, porque dice cosas sobre la lealtad, la ley y también la moral. Traidor era una palabra que se escuchó mucho durante el procés y que ahora estaba sobre todo en Vox porque el PP la había dejado de usar. No la citaba desde el año 2019, cuando el debate no estaba en los insultos, sino en el relator. Entonces, Casado, digamos que agarró el diccionario entero. Lo que está pasando ahora mismo en España es que el presidente del gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad. Porque lo que está pasando ahora en España es que el presidente del gobierno está cometiendo un acto de felonía. Está siendo un felón contra la propia continuidad histórica de la democracia española. Traición, se decía, o alta traición, así que entre el diccionario y el Código Penal. Intentan robar una parte de España a todos los españoles. Por eso es una alta traición a todo. Alta traición, dijo Ayuso entonces. Y es relevante el momento en el que el PP ha decidido optar de nuevo por palabras gruesas que no pesan lo mismo que pesan las demás. En pleno auge en las encuestas, con otros sondeos que miden cuántos ciudadanos se oponen a los indultos en el conjunto del país, ocupando en fin el vocabulario de Vox antes de compartir otra vez la foto de Colón, de la que algunos luego se arrepintieron. Palabra traidor, traición, tantas veces escuchada últimamente y en diferentes contextos. Ignasi, si miramos, como decía Mariola, si miramos al problema, no a la herramienta que pueden ser los indultos, que unos están a favor, otros están en contra. Si miramos al problema, que es el reencaje de Cataluña en España, ¿cuál es el plan del Partido Popular? ¿O qué plan deduces tú que tiene el Partido Popular? No, yo creo, estoy claramente de acuerdo, y eso es lo que hace muy difícil discutir, porque parece que te pones, como en todos los conflictos en los que realmente si tienes cualquier posición mínimamente matizada, te enmarcan en el otro lado, ¿no? Entonces, efectivamente, el Partido Popular no tiene nada, tiene pura ley y orden, la inmovilidad, el statu quo, pues tratar a la Constitución como si fuera un libro sagrado, etcétera, y eso, lógicamente, no lleva a ninguna parte. Eso estamos totalmente de acuerdo. Hay el puro vacío, en el caso del Partido Popular hay el vacío y el statu quo. En el caso de la extrema derecha, sobre la cual se apoya el Partido Popular, hay la regresión, hay la vuelta a la preconstitución, hay, no digo al franquismo, pero claramente sí a una situación de regresión total. Por tanto, eso es malísimo, y a mí lo que me parece es que hay que buscar un avance político que puede tener también dimensión jurídica y que iría por la reforma del Código Penal, que es perfectamente posible, que está sobre la mesa y que tendría otro tipo de impacto, claramente muy distinto de lo que supone ir a indultar a unas personas concretas, reformar quizá los tipos sobre los cuales esto se les ha aplicado la pena y hacerlo equiparable a lo que ocurre en el resto de Europa, cosa que, por cierto, a efectos de si impacta o no impacta en la realidad, también afectaría a Junts y a Puigdemont, porque uno de los temas que tiene el indulto es que no toca a Puigdemont, con lo cual es muy difícil que satisfaga por lo menos a la mitad del independentismo, a quien solo le toca a algunos de sus presos, pero no a sus exiliados. Por tanto, Ángel, por resumir, sí hay que hacer un debate político, y creo que el indulto lo único que hace es contaminar la posibilidad de tener un debate político, impedir un debate político sereno y obligarte a posicionarte, pues o estás con la extrema derecha o estás pues en favor del indulto, y yo me niego a entrar en esa dicotomía. Antón. Es que
Ignacio, es que estando completamente de acuerdo contigo, yo supongo que también, si yo te pregunto, ¿tú crees que se puede hacer algo de eso sin resolver la situación de los presos? Seguramente tendrás que contestarme que no. Que hay que hacer algo para resolver la situación. Yo creo que hay que hacer algo. Es muy difícil pedirle al independentismo que se mueva mientras tiene presos en la cárcel. Es pedir un imposible. Es pedir una conversión, y de las conversiones en el siglo XXI nadie pide una conversión. Ya no sucede. Pues no es verdad. Yo creo que al Ignasi, deja terminar, Antón, y luego puedes volver tú. Al independentismo no hay que pedirle que renuncie, ni que abrace la Constitución, ni que se convierta. Lo que hay que hacer es quitarle argumentos que le permitan sostener su relato. Porque así es como se ganan los debates políticos. Y con el indulto le quitas buena parte de la base que sustenta su argumentario. Me encantó lo que decía Daniel Gascón en un artículo en El País hace un par de días, que decía, que te rebate Daniel Gascón en ese sentido, decía, cuando tú construyes un argumento, pretendes construir un argumento para rebatir el independentismo, le estás construyendo su argumento. Eso no es verdad. Porque si algo no tenía el independentismo son argumentos, no tiene más que el victimismo. Y en cambio ahora, con ese tipo de razonamiento, estás construyendo el argumentario. Antón y Mariola. Tiene un argumento muy sólido, que es que, oiga, una parte muy importante de Cataluña lleva años reclamando cambios en su relación con España y ustedes no han hecho nada. Y lo único que nos han contestado es ley y orden. Es decir, yo no creo que sea construir el argumento, contribuir al relato del independentismo. Yo creo que significa quitarle base a ese relato y desarmar buena parte de sus argumentos. Mariola. Nos preguntaba Sánchez sobre si el Partido Popular tenía un plan. Yo creo que el Partido Popular se ha convertido, y lo digo bien meditado, en una auténtica desgracia nacional para España. Es el partido del populismo puro y duro. Es el partido que rechaza y desprecia las instituciones recurriendo a la calle frente a la ansiedad que le ha entrado por poner fin a la legislatura. Es el Partido Popular del aspaviento, de la exageración, del histrionismo. Se está convirtiendo en un partido ridículo, donde no obtiene ninguna propuesta sobre el proyecto de país. Insisto, más allá de los indultos, más allá de si los independentistas tienen o no tienen razón, o no tienen motivos para tenerla. Si es que esto no va de independentistas, si esto no va de indultos, esto va de configurar un proyecto de país en el que todos, los independentistas y los que no lo son, se sientan cómodos dentro de una estructura jurídica y política. Y esto solo se resuelve mediante la acción política. Ni lo va a resolver el Tribunal Supremo, ni lo va a resolver un partido que lanza a los ciudadanos a la calle a modo de escudos humanos contra una pretendida acción de alta traición. Y lo digo sinceramente y con un tono de broma, pero sin ningún afán de hacer broma con esto. No es posible estadísticamente que haya tantos actos de alta traición en España como los que viene anunciando desde hace años el Partido Popular. Pero es que además, Mariola, lo de recurrir a la calle, antes cuando hablábamos de futuribles en la política, lo de recurrir a la calle sí que está testado. Recordemos que ya el Partido Popular ya ha recurrido a la calle, pidió firmas para el estatut, protagonizó otra fotografía de Colón. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Ha solucionado algo el problema? Esto sí que está testado. Diré más. Es Mariola, que el Partido Popular tendría que ponerse en pie de saludo ante este gobierno, porque gran parte de lo que ha ocurrido en estos 10 años con la cuestión catalana es responsabilidad suya. Es responsabilidad de quien, estando en el gobierno con una mayoría sólida como estaba, renunció a hacer política y provocó y dejó en manos de los tribunales lo que era inicialmente un problema estrictamente político, que se convirtió en una parte, solo en una parte, en un problema jurídico en el momento en que se vulneraron las leyes. Y ahora tenemos que estar hablando de indultos precisamente cuando los indultos no son el problema. El problema es el que generó primero Antón y después Ignasi. Quien dejó de renunciar a la política. Antón. No solo está atestado, sino que está votado. Es decir, ahora en la crónica de Sastre, es que oías declaraciones de hoy y no me digas que no sentías en 2019. Es que era como Bill Murray atrapado en el tiempo. Es decir, levantarse todos los días, traidor, felón. Eso ya se votó 2 veces, y a pesar del empeño que puso la izquierda en que ganara la derecha, yendo a una segunda elección, volvió a perder.
A mí lo que me llama la atención es que en un momento en que claramente el Partido Popular va para arriba y tiene la posibilidad de marcar mejor que nunca desde que es líder del Partido Popular su propio espacio y su propio discurso también en este asunto, Pablo Casado lo que hace es volver a abrazar el discurso con el que se estrelló en las 2 elecciones anteriores, volver a repetir los mismos tics, los mismos argumentos, los mismos insultos en un discurso que llevó al Partido Popular al peor resultado de su historia y que solo ha servido para alimentar a Vox. Porque Colón alimenta a Vox. Y por mucho que Pablo Casado diga, no, es que no vamos a estar en la foto. Sí va a estar en la foto y al final no le va a quedar más remedio seguramente que acudir. Y si no acude, el traidor pasará a ser él. Entonces lo que me asombra es que no vea que la oportunidad que le está dando este momento de alza, que le dan las encuestas, para marcar su propio espacio y que vuelva a un discurso y a una estrategia con la que ya se estrelló 2 veces. Ignasi, que me tengo que ir a publicidad. Ignasi. Sí, yo creo que a ese argumento se le puede dar la vuelta. O sea, primero, efectivamente, estoy de acuerdo con el discurso general, pero salvando muchísimas distancias, a mí que nadie me obliga a escoger entre Netanyahu y Hamas, ¿eh? O sea, ¿usted con Hamas o con Netanyahu? No, mire usted, yo ese juego no entro, ¿eh? Pues nadie te obliga a eso. Bueno, sí, en este debate sí, porque... Aquí no, en este debate es muy fácil que te digan que si no estás de un lado te estás poniendo de la extrema derecha. Yo quiero pensar, estoy de acuerdo con Antonio, yo creo que en este debate, aquí en el Hoy por Hoy de la cadena No digo SER, vosotros dos, vale. Bueno, muy bien, pero en este debate en general, dicho eso, efectivamente, este tipo de argumentación, el tipo de argumentación que utiliza Mariola, que no es suyo solo, sino que es de más gente, que es lo que hizo el PP alimentó el independentismo, perdonad, pero se le puede dar la vuelta. Entonces lo que hace hoy el PSOE alimenta a la extrema derecha. Luego, si la extrema derecha crece es por culpa de lo que hace el PSOE. Es exactamente el mismo tipo de razonamiento. Si el PSOE no tuviera la actitud que tiene ahora, la extrema derecha no estaría subiendo. Cuidado con ese tipo de razonamiento. Mariola, te dejo responder en 20 segundos, Mariola. Vox es una creación del independentismo también. No es una creación, la extrema derecha no es una creación de la acción política del gobierno, acertada o desacertada. El independentismo no lo creó Mariano Rajoy, el independentismo, que parece que has dicho Mariano tú que el independentismo Rajoy está ahí por la acción del PP. políticamente a resolver el reencaje de Cataluña, cuando había miembros de su gobierno que tenían alternativas políticas que intentaron ser discutidas en consejos de ministros y que ofrecían una respuesta en la misma clave que estamos comentando hoy, en la clave del reencaje de Cataluña. Un reencaje que tiene que ver con una erosión de la Constitución de 1978 que muchos, algunos también socialistas, se niegan a aceptar 40 y tantos años después. Me voy a Andalucía, Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, Ángel. Porque ya pistoletazo de salida empieza todo el proceso de primarias en el PSOE andaluz para conocer su próximo candidato o candidata a la Junta. Son 3 las candidaturas, entre ellas Susana Díaz y Juan Espadas. Cuéntanos. Sí, 46.000 militantes socialistas andaluces elegirán el 13 de junio a la persona que optará a la presidencia de la Junta por el PSOE. La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, empezaba campaña denunciando injerencias de Ferraz y Juan Espadas, alcalde de Sevilla, apelando a la unidad y a alejarse de personalismos. Esta campaña es la campaña por el respeto y la dignidad del PSOE de Andalucía, que no somos una mesa de marketing político de nadie. Y un PSOE además en el que lo importante sea el proyecto colectivo, no los proyectos personales, sino el proyecto colectivo de un PSOE que quiere volver a ser fuerte para recuperar el gobierno andaluz. Espadas, que cuenta con el apoyo de Ferraz, arrancaba su campaña en Dos Hermanas, el lugar simbólico que eligió Pedro Sánchez en las primarias que le ganó a Susana Díaz, quien está apelando a la épica. El tercer candidato en liza, Luis Ángel Hierro, con su presencia puede restar votos a Espadas. Las primarias andaluzas serán el mismo día que la protesta en la Plaza de Colón contra el indulto. Esta semana, Elena, os he preguntado en más de una ocasión, cada vez que conecto con vosotros, si es posible un adelanto electoral. La semana pasada, y lo contábamos aquí, Vox tumbó una de las leyes estrellas del Partido Popular, la ley del suelo. ¿Puede seguir la extrema derecha presionando, condicionando a la Junta? Bueno, pues de momento no sabemos hasta dónde llegarán, pero lo que sí sabemos es que desde la Junta siguen apelando a la coherencia de los partidos de la oposición y también apelando a Vox. El presidente Juan Manuel Moreno, que se encuentra confinado por su positivo por COVID, califica de legítima la petición que ha hecho Vox para que se adelanten los comicios aquí en Andalucía, pero sigue insistiendo en su mensaje de que no estamos para megáfonos ni pancartas, sino que lo que toca es vacunar y vacunar. Y esto es que se ha convertido un poco en el lema del gobierno andaluz en estas últimas fechas. Elena, gracias. A ti, Ángel. Hasta luego. Pues dice hoy La Razón, publica una
encuesta que dice que el PP y Vox llegarían a tener la mayoría absoluta en el gobierno de la Junta. Saben que ahora gobiernan PP y Ciudadanos, pero no llegan a esa mayoría y por eso se apoyan desde fuera con Vox. El Partido Socialista subiría unos escaños, tiene ahora 33, pasaría a 38-39 de acuerdo con este sondeo. El PP, que tiene 26, multiplicaría y llegaría a 39-41 escaños y podría pactar entonces con Vox, que tendría 16-17 en contra de los 12 que ahora tiene. Adelante Andalucía tiene 17 ahora, Unidas Podemos le da 10-11 la encuesta y Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos tiene ahora 21, el socio de gobierno, Juan Marín, en la Junta de Andalucía, pues según este sondeo pasaría a quedarse con 2 o 4. Susana Díaz ganó las últimas elecciones autonómicas, no gobernó y ahora, Antón, se juega en primarias volver a ser candidata. Sí, y en una federación del Partido Socialista que no es ni mucho menos menor y que tiene una trascendencia enorme en la vida interna del Partido Socialista, ¿no? Bueno, yo creo que lo interesante es que podían ser unas primarias terroríficas para el Partido Socialista y están resultando bastante tranquilas. Esto no ha hecho más que empezar, Ramón. Ya, pero la perspectiva es que van a ser bastante más tranquilas de lo que todos esperábamos y que ninguno de los dos candidatos va a levantar la bandera ni contra Ferraz ni contra el presidente del gobierno ni contra Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues los militantes del Partido Socialista decidirán quién les parezca mejor candidato para enfrentarse pues a Moreno Bonilla, al que le están poniendo muy fácil, la verdad, adelantar elecciones, ¿no? Si algo está facilitando Vox es la posibilidad de que haya un adelanto electoral en Andalucía y el Partido Popular pueda decir que no es por culpa suya, sino que lo ha forzado la extrema derecha, que yo creo que empieza a tener ciertos síntomas de pánico, ¿no? Ve que el Partido Popular va hacia arriba, que el voto conservador se vuelve a concentrar en torno al Partido Popular y me da la sensación de que está intentando activar todas las ventanas posibles, no vaya a ser que se cierre su ventana de oportunidad y los buenos resultados electorales que ahora le dan algunas encuestas dentro de 6 meses o dentro de un año a lo mejor no estén ahí, ¿no? Mariola. Cuando se plantea la discusión en torno a unas primarias y la elección de un líder o una lideresa, yo creo que hay dos variables que hay que considerar, ¿no? ¿Quién puede tener más capacidad para unir al partido, para hacer un partido fuerte? En este caso, el Partido Socialista, pero en la dimensión, digamos, de Andalucía, y quién está en mejores condiciones para disputar una carrera electoral frente, en este caso, al candidato del Partido Popular, ¿no? Y yo creo que en esa dimensión, en estos dos planos, a mí me resulta pues difícil de entender que Susana Díaz sea la candidata que mejor responda a estas dos preguntas, a la de la capacidad para unir al partido y la capacidad para ser una candidata más fuerte para enfrentarse, en su caso, a unas elecciones, ¿no? Desconozco en profundidad el perfil del alcalde de Sevilla, pero tengo la percepción de que hay necesidad en Andalucía de una renovación de liderazgos. Ignasi. Sí, a mí me gusta cómo se está desarrollando esto. O sea, creo que efectivamente, primero, es muy importante y está muy bien que el PSOE no repitiera el escenario de Madrid, que es llegar a unas posibles elecciones adelantadas, o si no, cuando lleguen, pues con desarbolado, sin candidatura, sin mensaje, desunido, etcétera, desmotivado en el mejor de los casos, y por tanto está muy bien cómo se está realizando esto, desarrollando, y que no se esté haciendo con sangre. O sea, no me parece, hay la lógica contradicción, pues es lo lógico, entre candidaturas distintas. Y a partir de ahí, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Mariola. O sea, yo escuché, tampoco es que conozca demasiado bien al candidato, pero sí a Susana Díaz, pues le hemos seguido la trayectoria, a Juan Espada les he leído algunas entrevistas, leí por ejemplo una que me gustó mucho, en la que alguien le decía, el entrevistante le decía, oiga, usted se parece mucho a Moreno Bonilla, y no le molestó, y sí, bueno, me dicen eso, que efectivamente en perfil se parece. Bueno, pues eso no es una mala cosa democráticamente, ¿no? Mariola Orrea, Ignasi Guardans, Antón Losada, hasta la semana que viene. Bueno, un abrazo. Adiós. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.